The Huntsman of Red. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. El autor de la serie estará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 19. El orgullo de Vale. Parte 1. La vida era pacífica. Shirou nunca había pensado que sería capaz de pensar tal cosa después de ser invocado como espíritu heroico, pero aquí estaba sucediendo justo frente a él. Después de que el asunto con Yang y Gira se resolvió, no sucedió nada importante durante los siguientes meses. El contacto que Void le había dado estaba siendo particularmente cauteloso y finalmente había accedido a una reunión más tarde ese mismo día. Honestamente, Shirou no sabía qué esperar al conocer a un criminal, pero según la forma en que Void se veía cuando hablaba de Roman Torchwick, tal vez no era tan malo como se presentaba a sí mismo. Y retratar a Roman lo hizo. Roman era conocido como ladrón, su nombre era bien conocido en todo Vale, lo que explicaba su comportamiento ilusorio. Por lo menos, Shirou no sería tan rápido para juzgar a un hombre por lo que otros pensaban de él. En la historia, algunos de los hombres y mujeres más brillantes fueron retratados como los peores villanos por sus enemigos. Al final, cada uno tenía sus propias historias y circunstancias. Nadie estaba más allá de la ayuda o la redención, incluso si esa redención solo se podía encontrar en la prisión o la muerte. La ley decidiría. Shirou respiró hondo y se calmó. Cualquier pensamiento o reserva que tuviera al aceptar la solicitud de Void Flynn, solo importaría realmente después de conocer a Roman en persona. Entonces, ¿realmente vas a ayudar a un criminal? Summer preguntó distraídamente. Como fantasma, se había acostumbrado a entretenerse con conversaciones ociosas y fallando en esa observación. En ese momento estaba flotando boca arriba, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Héroe o no, creo que es encomiable que extiendas tu mano a otros, independientemente de su origen. Shirou en realidad parpadeó ante las palabras de Summer antes de asentir. Puedo ver de dónde sacan tus hijas esa apertura de mente. Debes haberles dejado una gran impresión. Summer de repente se quedó en blanco, dándole la espalda a Shirou cuando un destello de culpa apareció en su rostro. Sí, tal vez lo hice. Tal vez un poco demasiado. Parece que no pueden soltarme. Ruby todavía estaba esperando que Summer regresara, y le rompía el corazón cada vez que veía a Ruby seguir esperando. Yang pensó que Summer ya estaba muerta, y Tai y Crow siguieron buscando a Summer basándose en la carta que había escrito hace varios años. No se habían detenido. Ni una sola vez. La culpa que Shirou podía sentir irradiando de Summer era palpable. Si pudiera aparecer frente a su familia, lo haría muy bien, pero la única forma de hacerlo, aunque temporal, era asumir una parte de su origen espiritual. Esto no era algo que pudiera hacerse fácilmente, ya que los riesgos involucrados podrían terminar arruinando su origen espiritual. Por otra parte, tal vez haya un método, pero todavía se abstenía de decírselo a Summer porque no estaba seguro de si funcionaría todavía. La idea surgió de espíritus y cuerpos fantasmales. Incluso si actualmente no pudiera interactuar con su familia en el mundo real, ¿qué pasaría si lo hiciera en sus sueños? Se sabía que los fantasmas y los espíritus podían hacer tales cosas. Lo mismo podría decirse de la posesión, pero no podía imaginar a Summer tratando de poseer a nadie, por lo que era un punto discutible. Lo siento. Olvida que dije algo. Shirou se rascó la nuca, sin saber qué más decir para consolar a la afligida madre a su lado. Summer se dio la vuelta y miró a Shirou directamente a la cara. No lo estés, ella sonrió algo amargamente. Yo era el que necesitaban mis bebés y los dejé como mis bebés siempre pensaron que lo haría. Ahora mírenme. Estoy agradecida de poder verlos crecer. No, Shirou negó con la cabeza. Posibilidad o no, también podría darle algo de esperanza. Puede haber una manera de que interactúes con ellos a través de sus sueños o pensamientos. Nunca lo había hecho antes, pero podemos intentarlo más tarde esta noche. ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? Summer parecía desgarradoramente ansiosa. Era de esperarse. Ella lo rodeó con una velocidad más rápida que la apariencia de Ruby y se aferró a sus hombros. Cuando él asintió en respuesta, las emociones reprimidas que Summer había estado reprimiendo durante años se soltaron todas a la vez. Empezó a sollozar de alivio, su rostro se contrajo, sus mejillas enrojecidas se hincharon. Te tengo tantas cosas que decirles. Me perdí mucho de sus vidas, Y. Todavía tengo que disculparme, abrazarlos, decirles que todavía estoy aquí. Summer se perdió en sus pensamientos, soltó los hombros de Shirou y se alejó para ordenar su mente.
Probablemente fue lo mejor que hizo Summer, ya que fue cuando Ruby y Jan entraron a la sala de estar de su casa. Summer siempre parecía un poco perturbado cada vez que terminaba cerca de sus hijas. Debe ser algo maternal. En cualquier caso, Ruby fue la única que hizo algún indicio de que sabía que él estaba en la habitación. Como era de esperar, ella lo señaló e hinchó el pecho, para gran desinterés de Jan. Mira a Jan, no puedes sentirlo allí. Ese es el cazador de red. Ruby proclamó mientras susurraba un sutil ¿qué estás esperando? A él. Ella había estado insistiendo durante mucho tiempo para que Jan y Tai supieran su presencia, pero él se negó para no complicar la situación. No había una forma amable de explicar que Ruby tenía un auténtico héroe de la humanidad a su entera disposición y le quedaban dos comandos absolutos. Estás señalando una silla, Ruby. Hace mucho tiempo que Jan se había acostumbrado a los intentos de Ruby. ¿No eres demasiado mayor para amigos imaginarios? Si quieres, te dije que puedo presentarte a algunos de mis amigos. Ruby hizo una mueca primero a Shiro por rechazar su pedido, luego a Jan con disgusto. Pero todo lo que tú y tus amigos hacen es hablar sobre un mercenario al azar que dices que conociste, perforaste una montaña y luego te escoltaron románticamente a casa en un paseo en motocicleta. Es verdad. Jan se defendió, luciendo algo nostálgico. Incluso hubo una chica gato ladrona que intentó robarme en medio de una pelea. En lugar de parecer impresionada, Ruby parecía dudosa. Entonces, ¿dónde está este Archer? Jan balbuceó, apretando los dientes con resignación. Hice una promesa de no ir a buscarlo en el centro de Vale. Puedo llamarlo usando la daga que me dio, pero la última vez que lo hice parecía enojado, y me dijo que solo lo llamara así si estaba realmente en peligro. Aquí Ruby notó rastros de rojo subiendo por el cuello de Jan. Él dijo que no importa dónde esté, él estaría allí para salvarme. ¿Puedes creerlo? ¿Salvarme? ¿Desde cuándo necesito que me salven? Jan dijo una cosa, pero su expresión de contenido dijo otra mientras se frotaba la nariz con la mano izquierda. Entonces, ¿no puedes probarlo? Entonces estás mintiendo. Ruby no perdió la oportunidad de vengarse de Jan por dudar siempre de ella sobre Shiro. No soy. Jan se defendió, con el rostro arrugado por la irritación mientras sus manos se cerraban en puños. Son también. Ruby se cruzó de brazos. Además, The Huntsman of Red es mucho más genial que un simple mercenario al que puedes haber conocido. Ruby, no entenderías lo que es genial o no acerca de los chicos. Todavía eres demasiado joven para juzgar. Pero tengo al cazador de rojo de mi lado. En lugar de discutir, Jan simplemente negó con la cabeza y parecía genuinamente preocupada, colocando una mano gentil sobre el hombro de Ruby. Ruby, no siempre puedes usar esa excusa porque no eres buena para ser amigos. Escucha, pero un día encontrarás personas a las que les gustarás por ser tú, así que no tienes que inventarte historias. Sobre conocer gente famosa solo para llamar la atención. Puede ser las rodillas de la abeja. Le tomó un segundo a Ruby calcular lo que Jan acababa de decir, y luego vino la indignación. Jan, vamos. Estoy diciendo la verdad. Y no quiero ser las rodillas de la abeja, quiero rodillas normales. Bien, bien, lo que digas. Jan le dio unas palmaditas a Ruby en la cabeza y salió de la casa, solo para congelarse cuando sintió el viento fresco alrededor de su cuello. Se estremeció, con los ojos llorosos, pero era una sensación a la que tendría que acostumbrarse por el momento. La policía todavía estaba en la búsqueda de una MS. Blonde Kikas, y su búsqueda no iba a cesar en el corto plazo. Uno no apunta a un tren propiedad de Schne y se sale con la suya fácilmente. Además, ¿cómo podía Jan salir en público después de que su padre le había hecho un corte voz genérico mientras ella caía pateando y gritando? No el cabello, cualquier cosa menos el cabello. Sin embargo, Jan estaba lejos del partido de Tai. Tendría que esperar al menos un año o dos antes de que volviera a crecer. Voy a la casa de Patty. Jan renunció a su idea de salir a Vale y decidió visitar a un amigo cercano. Ruby todavía tenía deberes que terminar y Jan sabía que si se quedaba, Ruby nunca los terminaría. Nos vemos, hermanita. Volveré cuando termines tu trabajo. Pasó un minuto, luego dos con Ruby solo mirando hacia donde Jan se había ido en la puerta principal. Luego miró su tarea sobre su escritorio en la sala de estar y solo gimió. Se sentó y se puso a trabajar. Sin embargo, no duró. Se ha ido, Shiro las galletas. Ruby gritó abruptamente cuando Shiro se materializó en el mismo sofá que Ruby le había señalado a Jan.
Los brazos de Shirou estaban cruzados y parecía exasperado. En lugar de terminar realmente sus estudios, Ruby había estado esperando lo suficiente para que Yan se alejara del alcance del oído. Para Ruby, cualquier otra cosa que no fuera pelear o usar a Crescent Rose no valía mucho su atención. Entre galletas y tarea, ganaron las galletas. Por el bien de Ruby, Shirou decidió resistir. Se puso de pie y miró hacia donde Ruby estaba sentada en su escritorio. No te haré más galletas. Ayer hice algunas y hoy se acabaron todas, subrayó. Papá se los comió, fue la rápida respuesta. Él no estuvo en casa ayer. Tai pasó la mayor parte de sus días libres buscando pistas sobre el paradero de Summer. Yan se los comió. Lo juro. Los ojos de Ruby se movían de izquierda a derecha, gotas de sudor se formaban en su frente. Shirou miró por mucho tiempo y escuchó, observando la forma en que Ruby comenzó a juguetear con sus pulgares. Está bien, tal vez comí 1 o 2 más de lo que debería, pero estos Grimm se abalanzaron y se llevaron el resto. Grimm no come galletas. Se señaló lo obvio. Pero se comen mi tristeza y yo estaba muy triste. Ruby no se dio cuenta. No voy a hacerte más galletas, Ruby. No va a suceder, Shirou sacudió la cabeza y decidió al menos darle a Ruby algún incentivo. Pero puedo hacerte más galletas mañana si terminas tu trabajo escolar hoy. Ella hizo una mueca, pero él la ignoró. Hablando de otro tema, pero si me disculpas Ruby, es posible que me vaya por un par de días, así que te pido que te comportes en mi ausencia y no te preocupes. Shirou no sabía cuánto tiempo tomaría el asunto con Roman, así que se dio unos días. Decidió informar a Ruby de su partida porque sintió a través de su conexión que ella había estado bastante sola en el tiempo que él y Yan habían estado en una aventura. Silencio. Shirou observó cómo Ruby procesaba sus palabras. ¿Eh? La expresión de su rostro parecía decir, el lápiz en su mano cayó audiblemente al suelo. Ella lo recogió y lo levantó y trató de actuar imperturbable. Entonces, ¿a dónde vas? Preguntó ella, actuando como si no intentara seguirlo. Se movía nerviosamente de un lado a otro y miraba un libro de texto escolar al revés. La mayor parte de su atención se dirigía hacia él, por lo que ni siquiera se dio cuenta. La tarea para la que se requería el libro de texto se le daba automáticamente a Suei, el perro de la familia, para disgusto de Shirou. Típico chico de 13 años. Una excusa no era una excusa si lo hacías intencionalmente. Ruby claramente estaba tratando de deshacerse tal como había aprendido de Yan. Fuera, respondió Shirou rotundamente a la pregunta previa de Ruby. ¿En una misión súper secreta? Shirou se puso rígido. Esta chica, su intuición en realidad no estaba tan lejos. Hizo el estúpido movimiento de entrar abruptamente en un silencio atónito, sus rasgos faciales se tensaron porque mentir no era algo en lo que nunca había sido bueno. Ruby se dio cuenta de inmediato, sus ojos brillaron abruptamente. Shirou frunció el ceño. Déjalo así, Ruby, dijo antes de que Ruby pudiera expresar lo que sabía que iba a decir. Este tipo de cosas no se trata de diversión y juegos. Ruby no estaba escuchando. Saltó de la silla de su escritorio y usó su apariencia para recoger sus cosas junto con su Crescent Rose recién hecho. He esperado tanto por algo como esto. ¿Qué estamos esperando? Vamos. Shirou se aclaró la garganta mientras Ruby se paraba de puntillas emocionada. No vas a venir, Ruby, dijo, casi causando que ella se congelara y pareciera que el mundo se estaba acabando. Llévame contigo. Ella hizo un puchero. Si fuera más joven, bien podría haberse aferrado a sus piernas. No, dijo. Sin palabras, en realidad trató de aferrarse a sus piernas. Ruby, modales, la regañó mientras desmaterializaba sus muslos y espinillas, y se dirigía hacia la puerta principal de la casa. Cayó al suelo con un pero se recuperó rápidamente. Ella usó su apariencia para alcanzarlo y colgarse sobre sus hombros, sus brazos envueltos alrededor de su cuello. Por favor. Ella batió sus párpados hacia él. Eso no es lo que quise decir, maestro. Decir por favor no equivale a buenos modales. Sacudió la cabeza con irónica diversión. Usando sus brazos, levantó a Ruby fuera de él, se dio la vuelta y la colocó en el sofá de su familia. No vendrás. Parecía derrotada, pero no resignada. Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y ahí estaba. En muchos sentidos, Ruby realmente tenía un espíritu bastante libre, o como a él y a Tai les gustaba decir, todavía era una niña. El lloriqueo siempre era el último recurso y, en este caso, estaba realmente preocupado de que sus lloriqueos pudieran tomarse como una orden.
Incluso puede conducir a una repetición de lo que sucedió cuando ella era una niña. En lugar de desperdiciar un Command Seal que en realidad podría ser útil, ¿no sería más fácil si él la acomodara y la mantuviera fuera de problemas? Él y Ruby se miraron a los ojos, y Ruby supo que acababa de ganar multa. Sus hombros se hundieron. Pero tienes que comportarte. Y eres. Roman Torchwich se sorprendió genuinamente cuando un viejo amigo llamó a su número para ofrecerle ayuda. Boyd Flynn era un conocido de mucho tiempo desde antes de que Roman se volviera una vida delictiva, y Roman siempre había pensado que Boyd había renunciado a la vida del inframundo. Claramente, este no fue completamente el caso. Por encima de su cabello naranja peinado hacia un lado que cubría su ojo derecho, Roman empujó hacia abajo el bombín negro sobre su cabeza mientras contemplaba en silencio. Una raya roja corría por el medio del sombrero que, personalmente, Roman pensó que le daba un tipo de estilo natural. Junto con su abrigo blanco, corbatín, calzones negros y zapatos de vestir, era un ladrón con clase. Era un ladrón, repetía. Este era el objetivo de su oficio. Cuanto menos notorio fuera, mejor, ya que eludir a las autoridades era más una prioridad que la mala reputación. Un árbol demasiado alto sería el primero en ser cortado. Todo lo que realmente importaba era que era bien conocido en las sociedades clandestinas de Vale. El hecho de que ahora se lo viera como uno de los criminales más infames de Vale era tanto un impulso para el ego como un revés desalentador para las operaciones comerciales. Mucha gente ahora estaba detrás de su cabeza, y fue fácilmente reconocido cuando estaba en público. Ser un ladrón de renombre no era una ocupación sencilla, pero al menos el dinero era bueno. O el gravamen. Debería haberlo pensado mejor antes de aceptar un trato de una mujer sospechosa que le ofrecía mucho más que cualquier transacción que hubiera realizado con el único propósito de acumular polvo de Vale. Todo ello, las aguas en las que había estado flotando cómodamente en Vale estaban destinadas a ser perturbadas. La gran cantidad de polvo que se estaba reuniendo era demasiado grande para algo pequeño. Roman estaba empezando a darse cuenta de que preferiría no estar agitando las aguas en Vale, pero en este punto, ya no había otra opción. Su socio comercial actual, a quien había llegado a detestar, corría con mano dura y lo dejaba constantemente en la oscuridad. Lo irritaba muchísimo, pero retirarse no era una opción. Era un jugador que sabía qué apuestas no hacer. Todo este asunto iba a tener un claro ganador y un perdedor, y hasta que pudiera determinar qué lado era cuál, no podía darse el lujo de romper los lazos con ninguno de los lados. Roman suspiró con tristeza, pero mantuvo su ingenio sobre él. Sería el primero en decir que no era un buen hombre, sino que se inclinaba más hacia el innoble. Sin embargo, su presencia era necesaria para mantener a raya a los miembros clandestinos de Vale. Sabía cuándo dar un paso atrás y cuándo dar un paso adelante. También sabía que no debía poner todos sus huevos en una sola canasta. Por eso estaba en un almacén abandonado con su cómplice, una mujer de nombre Neapolitan sentada a su lado en una mesa cuadrada preparada. Era recatada, llevaba un paraguas abierto y tenía el cabello mitad rosado y mitad castaño. En cualquier caso, Roman necesitaba preparar una salida en caso de que las cosas se complicaran con la mujer llamada Cinder, y confiaba lo suficiente en Boyd como para no enviarle a alguien incompetente. Roman arqueó una ceja cuando Neo le hizo una seña con la mano. No hablaba a menudo y recurría a otros métodos para comunicarse. Evidentemente, estaba preguntando por qué estaban aquí. Bueno, Neo. Estamos aquí para encontrarnos con un aliado potencial. Roman dijo arrastrando las palabras, una mano colocada firmemente sobre su bastón en caso de una emergencia. Era su arma preferida, Melodic Cudgel. ¿Aliado? Neo tarareó en sus pensamientos, sus ojos heterocromáticos brillando con varios estados de curiosidad y color. Cambiaron entre marrón, rosa pálido y blanco. Sí, aliado, Roman asintió obstinadamente. Ambos compartimos los mismos puntos de vista de nuestra nueva asociada y seguramente odiaríamos si se encontrara con problemas desconocidos, ¿no es así? Neo hizo una forma de O con la boca antes de cubrirla con una mano y sonreír como un gato. Roman le devolvió la sonrisa y le ofreció una taza de helado de Rocky Road. Ella aceptó su ofrecimiento con una inclinación de su barbilla. Ahora todo lo que quedaba era esperar. El tiempo acordado para quien quiera que Boyd recomendara sería en otros 10 minutos más o menos.
La razón por la que Roman había esperado unos meses antes de reunirse con el contacto de Void era para evitar que Cinder se enterara de sus movimientos. Lo último que Neo o Roman esperaban ver una vez que habían pasado 10 minutos era un hombre enmascarado caminando al lado de un adolescente burbujeante completamente rojo. Vestido rojo, volantes rojos, capucha roja, incluso las botas, aunque oscuras y casi negras, eran ciertamente rojo. ¿Era esta realmente la persona que Void le había enviado? Roman estaba empezando a tener sus dudas, pero la presencia que exudaba el hombre enmascarado fue suficiente para poner nervioso a Neo, y esto fue un logro, ya que podía luchar incluso contra los cazadores veteranos. «Peligroso», señaló Neo con la mirada. «¿Más que Cinder?», preguntó Roman mientras sus invitados aún se dirigían hacia allí. Neo frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. Ella aún no lo sabía. «Ah, entonces tú debes ser el hombre que envió Void». Aunque claramente lo recuerdo diciendo que solo enviaría a una persona. Aquí, Roman dirigió una mirada a la chica de rojo que notó su mirada y le sonrió mientras agitaba la mano. «Esto es genial, en realidad estamos en uno de esos lugares de los que el tío Crow siempre habla. Los lugares divertidos donde puedes, Ruby», habló el hombre enmascarado, y al instante, Ruby estaba haciendo un puchero. «Bien, se supone que no debo hablar. Ni siquiera estoy aquí. Ni siquiera puedo verme o escucharme, así que finge que no estoy involucrado en tu negocio súper astuto». Las palabras de Ruby se detuvieron a mitad del discurso cuando su mirada se posó en los dulces que Roman había preparado en la mesa para él y Neo. «Eso es un montón de dulces», tragó audiblemente. «Debes tener una panadería». Roman no supo cómo responder al principio. Para ser justos, Neo tenía muchos dulces, y Roman adoraba a Neo y le consiguió un montón de todo. Finalmente, su ingenio volvió a él y habló. «¿Por qué sí, pequeña Red? Claramente, dirijo una fábrica con todo tipo de productos horneados. Galletas también. Tal vez incluso leche. ¿Lo haces? ¿De verdad?». Ruby no notó el sarcasmo en el tono de Roman, lo que provocó que el hombre se pellizcara el puente de la nariz mientras su cómplice levantaba los labios con diversión. «¿Puedo tener las galletas entonces, si no te las estás comiendo?». Roman notó que los ojos de Ruby se habían desplazado hacia las galletas con chispas de chocolate en la mesa. Usando el gancho de su bastón, deslizó el plato de galletas hacia adelante. «Ayudar a sí mismo». «Oye, no eres tan malo, aunque tu cara me resulta familiar», dijo Ruby entre bocados de galletas. Estaba dejando migas y su tasa de consumo era anormalmente rápida, como si estuviera preocupada de que el hombre a su lado le quitara las golosinas. Con razón. Fue para regocijo de Roman y Neo que el hombre enmascarado junto a Ruby de repente suspiró profundamente derrotado, perdiendo gran parte del aire intimidante que había estado irradiando. «Cuando tienes una cara tan hermosa como la mía, terminas recibiendo ese comentario mucho. ¿Por qué las damas prácticamente se desmayan por mí?». Roman tomó la iniciativa para ayudar a disipar la tensión en el aire. Neo le dio un codazo por el comentario. Ruby solo pensó que Roman, el dueño de la panadería, era divertido y se rió. El hombre enmascarado parecía estar a unos minutos de arrastrar a Ruby y comenzar todo el encuentro nuevamente desde cero. Sin decir palabra, el hombre agarró a Ruby por los hombros y la acompañó fuera del almacén antes de regresar y quedarse en silencio. En todo caso, el hombre enmascarado no era muy hablador. «Arquero». Void lo había llamado. Roman tarareó para sí mismo. Bueno, independientemente, era mejor ir al grano. Si Neo decía que Archer era peligroso, lo mejor para él era mantener la reunión lo más breve posible hasta que estuviera seguro de que Archer no sería una amenaza para él y Neo. «No soy un hombre que confíe fácilmente en los demás, pero como Void te envió, al menos puedo usarte», comenzó Roman. «No estoy seguro de si Void te contó, pero mantengo la paz clandestina de Vale. No puede haber bien sin mal». Por ilegal que fuera la profesión de Roman, mantuvo las cosas en equilibrio y evitó que aquellos en las calles oscuras llevaran las cosas demasiado lejos. Era una especie de kingpin en Vale. Roman observó al hombre enmascarado asentir con comprensión, un claro gesto de sigue. «Estoy en una situación algo complicada con un empleador que no aceptará un no como respuesta en este momento, y estoy buscando una salida». Roman dijo con sinceridad. «Void me dice que puede ser esa salida, pero mi socio más nuevo no es fácil de convencer. Si la irritas lo suficiente, es posible que te quemes, ¿me entiendes?». Roman sacó un cigarro de su abrigo, se lo puso entre los labios y lo encendió con un cristal de polvo de fuego. Ella también es una mujer cautelosa, por lo que no hay forma de que haga una aparición personal contra alguien a quien considera una amenaza.
Si conocerla y detenerla es una tarea demasiado difícil en este momento, quiero que la obstaculices al menos hasta que pueda averiguarlo. Lo que ha planeado con todo el polvo que me ha contratado para robar. No tengo ninguna obligación de escuchar esa solicitud, dijo Archer. Vine con ella para determinar si aceptaría o no la oferta de Boyd y no parece haber ninguna razón para hacerlo. ¿Sin razón? Román insufló una nube de humo. ¿Qué crees que planea hacer mi socio con más de 100,000 toneladas de polvo empacado de trenes de carga y almacenes de polvo? Es el equivalente al almacenamiento de un buque de carga, y si todo explota, sería un gran esfuerzo. Bonito petardo, ¿no crees, amigo mío? Es más que suficiente para sacudir cualquier reino, por eso estoy tratando de averiguar qué está tratando de hacer mi socio con todo esto. Déjeme aclarar esto, pero si es más seguro para mí. Y Neo, para ponerse del lado de esta mujer, nos pondremos del lado de ella independientemente de lo que esté haciendo. Un jugador siempre apuesta a las probabilidades más altas de victoria y las probabilidades de Vale no se ven muy bien en este momento. ¿Es eso una amenaza para que trabaje para ti? Archer se preparó para el combate, levantando los brazos y cuadrando los hombros. Neo reaccionó a la acción y saltó hacia atrás de la mesa en una posición de combate, con los ojos entrecerrados. Si Archer hiciera un movimiento sobre Román, Neo atacaría sin dudarlo. No, idiota. ¿Qué amenaza? ¿Por qué me molesto en tratar de articular palabras con un idiota de cerebro musculoso? ¿Tengo que explicártelo? Román sacudió la cabeza con tristeza y enderezó su postura. Impresionadme. Si creo que las fuerzas de Vale tienen una oportunidad contra mi socio comercial más reciente, por supuesto que puedo trabajar con la confianza para socavarla. ¿Qué sois, 7? ¿No podéis leer entre líneas y no lo obvio? Si no estaba del todo claro, no me gusta mi nueva pareja que me amenaza con robar, pero si no tengo más remedio que ponerme del lado de ella, entonces me pondré del lado de ella. Quiero que me hagas pensar lo contrario. No es que quiera que cambie la dinámica de Vale. Me gusta mi vida actual. Neo y Román examinaron la forma en que Archer reflexionaba sobre las palabras de Román antes de que Archer relajara su postura. ¿Qué tienes en mente? La gran cantidad de polvo que se acumulaba era una amenaza legítima para la seguridad del reino. No es de extrañar que Boyd haya sido tan insistente. Román se inclinó sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a él. Ahora estamos hablando de negocios. Al final resultó que Shirou se encontró llevando a Ruby a una tierra remota en Vale bajo la jurisdicción de la familia Ark de Huntsman y un 3 es encargada de defenderse de Grimm. En medio de todo, Shirou se encontró recordando lo que Román le había dicho sobre una mujer llamada Cinderfall. Ella fue la que adquirió todo el polvo y, aparentemente, tuvo algo que ver con los Grimm. Quiero que vayas a la parte norte de las fronteras de Vale y aniquiles a la población de Grimm. Era una petición bastante noble ya que los Grimm eran el flagelo de toda la humanidad, pero el motivo detrás de la petición era más vengativo que justo. Si matar a Grimm obstaculizaría los planes de Cinderfall, entonces Román ciertamente no dejaría pasar la oportunidad de socavarla. Esta tarea también estaba sirviendo como un medio para que Román evaluara sus capacidades, razón por la cual Neo lo acompañaba y observaba desde la distancia. No podía estar mirando todo el tiempo, pero Shirou podía saber cuando estaba cerca por la claridad de su aura. Actualmente, Neo no estaba cerca, posiblemente porque estaba ocupada con algo, pero definitivamente llegaría más temprano que tarde. ¿Vamos a cazar a Grimm? Wow, ni siquiera Yang ha hecho eso todavía. Ruby brotó en la ignorancia. Shirou no levantó la voz para contradecir que Yang ya se enfrentó a Grimm recientemente. Sostenía a Ruby en su agarre y saltaba libremente a través de la región boscosa del territorio de la familia Ark. Los Grimm no eran tan abundantes cuanto más cerca estaban de la casa principal de la familia Ark, pero la situación era diferente más lejos. Había muchos de ellos sobre los muros protectores construidos por los Arks. Aquí era donde tenía la intención de ir. Si la situación se volvía demasiado peligrosa para que Ruby la manejara, él ya no la trataría como una experiencia de aprendizaje para ella y tomaría medidas directamente. Doblando las piernas, aterrizó en el suelo con un pequeño ruido sordo antes de dejar a Ruby para defenderse de una docena de Beowulf. No te preocupes, tengo esto. Dijo enérgicamente sacando a Crescent Rose y cambiándola a su forma de guadaña. Era una guadaña de francotirador de alto calibre teñida de rojo y modelada según el arma elegida por Crow. Brillaba bajo la luz de las chispas que generaba cuando Ruby lo empujó a través del cuerpo blindado de un Beowulf antes de esquivar un ataque por la espalda. Bien.
Había desarrollado una aguda conciencia situacional. Ruby cortaba y acuchillaba, cambiando a la forma de francotirador de Crescent Rose cuando los enemigos llegaban demasiado lejos. Había estado aprendiendo de Crow durante mucho tiempo y estaba dando sus frutos. Era joven, pero estaba muy por encima de los cazadores y cazadoras más nuevos graduados de sus respectivas escuelas de combate. ¿Viste eso, Shirou? Ruby saltó sobre sus pies como una niña mientras giraba alrededor de Crescent Rose en el próximo Beowulf. No pierdas el enfoque y concéntrate, fue la suave respuesta de Shirou cuando un Beowulf casi tomó a Ruby por sorpresa con un ataque de barrido bajo. Ruby gritó alarmada, levantando su arma para defenderse, pero no tendría que hacerlo. Una espada al azar detuvo al Beowulf en seco y le dio tiempo para recuperarse. Lo siento, mi culpa, dijo con tristeza. Concéntrate, no dijo nada más. Ruby era hábil y había sido entrenada a través de sus consejos y la guía de Crow. Lo único en lo que necesitaba trabajar era en su experiencia. Sintiéndose avergonzada por su error, Ruby volvió a enfrentarse a su presa con gusto. Esta vez, Shirou determinó que Ruby no cometería ningún error y sintió que era seguro dejarla un poco sola. Sin ofender, pero a pesar de que Ruby era fuerte, no tenía la fuerza suficiente para acabar con la población de Grimm del área. Este era el trabajo de Shirou y algo que decidió que debería comenzar a hacer. El ruido de la pelea de Ruby estaba atrayendo la atención, y era el deber de Shirou como servant lidiar con esa atención para que su maestra pudiera obtener su experiencia con un poco de seguridad. Con ese fin, no habría duda. Con una sola mirada para asegurarse de que Ruby estaría bien, saltó más adentro del área custodiada por la familia Ark antes de detenerse abruptamente cuando escuchó un grito. Fue presa del pánico, agudo y casi estrangulado. Una niña pequeña parecía estar en problemas. Escaneó su entorno y, efectivamente, encontró la fuente del grito en un adolescente rubio que trepaba sobre sí mismo para escapar de la horda de Grimm. Ruby debe haber atraído con su lucha. Había alrededor de un centenar de ellos. La mayoría eran Beowulfs, pero unos pocos eran Ursa que se elevaban varias cabezas por encima del niño. Pobre chico, pero ¿qué estaba haciendo un adolescente tan lejos en las tierras infestadas de Grimm fuera del muro de la familia Ark? Preguntas para más tarde. Tal como estaban las cosas, el adolescente se congeló y se desmayó de miedo, colapsando junto a un árbol cuando un Beowulf se cernía sobre él. En las manos del niño había una espada y un escudo de aspecto rudimentario que Shirou percibió como un heredero de la familia Ark conocido como Crossea-Mors. Sin perder un segundo, Shirou intervino y obligó al Grimm más cercano a alejarse del niño. Con su habilidad, no tardó mucho en derrotar al Grimm, pero ocurrió algo inesperado. Los padres del niño llegaron trepando al claro, obligándolo a desmaterializarse para que no lo atraparan invadiendo. Tal como estaban las cosas, lo que vieron los padres fue un niño colapsado y los cuerpos de 100 Grimm desvaneciéndose. El nombre del niño era Jaune Ark, el Ark que pronto se convertiría en el más grande jamás producido en la familia Ark de Huntsman y Huntresses. The Huntsman of Red. Capítulo 20. El orgullo de Vale. Parte 2. Este mundo ya estaba destinado a la ruina, un remanente de su antiguo ser apenas colgaba del borde de un acantilado con la punta de los dedos. Era como si todo fuera a desmoronarse y desmoronarse en cualquier momento. En cuyo caso, ¿quién desearía vivir en un mundo así bajo la opresión de los Grimm? La humanidad ya había sido confinada a vivir como animales en una jaula esperando la muerte. ¿No sería mejor darse por vencido y aceptar una conclusión inevitable? ¿Por qué no todo el mundo podía entender este simple punto? Sin embargo, hubo quienes lucharon para defender el mundo a pesar de las probabilidades muy sesgadas, pero muy pronto, ellos también serían eliminados. Como la llama de una vela, todo lo que se necesitaría para extinguir toda esperanza era una ráfaga de viento inoportuna. Pero a veces, la llama permanece ardiendo obstinadamente. Se necesitaría un poco más de fuerza. Para todos aquellos que se levantarían para defender el mundo, también estaban aquellos que buscaron activamente arruinar todo. Cualquier avance de la humanidad o de Faunus se enfrentaría con una acción letal llevada a cabo por los heraldos de la voluntad de Salem, uno de los cuales tenía la tarea de llevar la ruina a Vale. Su nombre era Cinderfall, y actualmente fruncía el ceño mientras estaba sentada en una oficina aislada en Vale. Era una hermosa mujer de cabello negro ceniciento que vestía un mini vestido rojo oscuro con cuello en V y motivos amarillos. Solo uno de sus brillantes ojos ámbar se podía ver claramente en su rostro mientras su flequillo cubría parcialmente su ojo izquierdo.
Independientemente, la forma en que se mordió el labio inferior indicaba su nivel de estrés. Nada iba según lo planeado desde que se estableció un quinto reino de Remnant, y gran parte de los Grimm establecidos para usar contra Vale fueron redirigidos para someter al reino más nuevo. Peor aún, se obtuvieron pocos resultados al enviar a Grimm, ya que incluso los Goliath mayores se negaron a avanzar cerca de la estrella del amanecer de Vermilion. La estrella que brilla durante el día y la noche. Cinder estaba al tanto de la información de que la estrella estaba compuesta completamente de magia, algo que solo las doncellas y las reliquias podían manejar. ¿Era entonces una de las 4 reliquias? Era posible ya que habían estado ocultas durante tanto tiempo, pero ¿por qué revelar la ubicación de una reliquia tan descaradamente después de décadas de ocultarla? Además, ya se había determinado que las reliquias estaban escondidas en las 4 academias de Remnant. ¿Fue entonces un desmayo? ¿Algo para desviar el rastro y causar confusión? Cinder podía oler una trampa cuando la vio. Tamborileó con los dedos contra la mesa frente a ella e ignoró su bebida que había dejado a un lado. Estaba lejos de ser ingenua o incompetente, y no se ofrecería tan apresuradamente para investigar el quinto reino como uno de sus colegas, Tyrian Caius. El hombre bien podría hacer que lo mataran por todo lo que a ella le importaba. Todo lo que le importaba era su tarea y la caída de Beacon Academy para no provocar la ira de Salem. Convertirse en enemigo de Salem era vivir una vida peor que la muerte. Cinder tomó aliento y comenzó a pensar. Había despedido a todos sus contratados, incluida ella, para evitar distracciones. Esta fase de planificación sería crucial. Por lo general, tenía la intención de esperar su momento y seguir presionando a Roman Torchwick para que reuniera la mayor cantidad de polvo posible, pero tenía sus prioridades. Todo el polvo reunido solo podría usarse de manera efectiva en un momento posterior, dentro de varios años, en el próximo Festival Vital, cuando se reunirían todos los representantes de los reinos. En este momento, tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para debilitar a Vale y aumentar sus probabilidades de éxito. La caída del asentamiento de Montanglen fue su primer objetivo. Después de la fundación sin precedentes de Vermilion, el reino de Vale había acelerado sus planes para expandir sus territorios. Envalentonado por el éxito de Vermilion, Vale invirtió miles de materias primas para crear el asentamiento de Montanglen conectado por metro subterráneo. Los mejores ingenieros de Vale produjeron rápidamente muros e infraestructura, mientras que Huntsman y Huntresses fueron enviados para defender el perímetro. Flying Bullets transportó la mayor parte de lo que hizo las paredes de Montanglen, y pronto se completó el asentamiento de Montanglen. Un bermellón fue suficiente. Salem ya estaba molesto porque la humanidad poseía el poder de expandir sus territorios y, como tal, envió a Grimm a sitiar la ciudad de inmediato. Con toda honestidad, debería haber caído hace años incluso sin la intervención de Cinder, pero muchos Grimm habían sido redirigidos para destruir a Vermilion con pocos resultados. Además, gran parte de los Grimm alrededor de Vale habían estado desapareciendo misteriosamente, probablemente casados y asesinados. El mayor misterio para Cinder y sus subordinados fue el descubrimiento de algo lo suficientemente fuerte como para perforar una montaña. Fuera lo que fuera, probablemente era responsable de la gran cantidad de Grimm desaparecidos. En cualquier caso, los Grimm pronto abrumarían el asentamiento de Montanglen incluso si su número se hubiera reducido. La única razón por la que el asentamiento pudo mantenerse fue porque Vale envió a familias prominentes de Huntsman y Huntresses para tomar el mando del asentamiento. Se habían enviado 3 desde la creación de Glen. Eran la familia Belcan, la familia Lard y la familia Verdant de Argeus. Cada familia tenía una fuerza considerable a través de su herencia y había sido capaz de mantener a raya a los Grimm durante años, pero no sin bajas. Muchos Huntsman y Huntresses murieron en el cumplimiento del deber hasta el punto de que se hizo público que defender Montanglen era sinónimo de muerte. Solo quedó la familia Verdant de Huntsman y Huntresses después de varios años agotadores, pero era solo una sombra de lo que era antes. Según los informes que leyó Cinder, la familia Verdant ahora solo estaba formada por una abuela y su nieto. Estarían lejos de ser capaces de detener las nuevas oleadas de Grimm que atacarían Montanglen. Cinder se aseguraría de esto ya que Salem le había ordenado que supervisara la destrucción de Glen. Cinder dejó escapar un suspiro y concentró su mente. Según sus informes, la única variable para Montanglen era la familia Ark. Se decía que Vale les había suplicado que ayudaran a defender Montanglen y el jefe de la familia Ark había accedido. Los Ark eran famosos por su larga lista de poderosos cazadores y cazadoras.
No se sabía qué pasaría si se involucraban justo antes de que se lanzara a la ofensiva final y, por lo tanto, había que lidiar con ellos. Por supuesto, Cinder no tenía planes de matarlos, ya que llevaría demasiado tiempo y consumiría demasiados recursos, pero tenía la intención de retrasar su llegada. Incluso ahora, la jurisdicción de la familia Ark debería estar repleta de Grimm que tendrían que ser tratados antes de llegar a Mountain Glen. Bien. Las cosas finalmente estaban mejorando para ella. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Cinder cuando alcanzó su bebida, tomó un sorbo y luego se puso de pie para comenzar su viaje a Mountain Glen. Tenía gente a la que matar y un asentamiento que derribar. Aunque sin resentimientos. Los fuertes viven y los débiles mueren. Era tan simple como eso. La vida siempre había estado llena de problemas, pero solo Shirou sabía el verdadero alcance de lo que esto significaba mientras trataba de mantener a Ruby callada para que no revelara su identidad. Siempre era una cosa tras otra para él, y sabía que esto no iba a cambiar hasta que muriera o se volviera indiferente a la difícil situación de los demás. Actualmente, tenía una mano sobre la boca de Ruby mientras ambos se escondían detrás de un arbusto fuera de la vista. Ruby, cállate. No queremos que nos atrapen traspasando, susurró. Ruby asintió con remolinos en los ojos, la incapacidad de formar palabras o pensamientos hizo que su cuerpo reaccionara por instinto. Sus mejillas estaban sonrojadas y estaba haciendo su mejor imitación de un pez fuera del agua. Para disgusto de Shirou, Ruby se retorcía mientras él trataba de mantenerla lo más quieta posible para evitar que las hojas del arbusto crujieran y las delataran. Sin que Shirou lo supiera, a Ruby le preocupaba más la delicadeza con la que la sujetaba en lugar de mantenerla oculta. Demasiado cerca. Estaba demasiado cerca. El hecho de que le tapara la boca hacía imposible compartir sus pensamientos. Más bien, se estaba volviendo cada vez más consciente del hecho de que él seguramente podía sentir cuán caliente se estaba volviendo su temperatura a medida que la sangre se precipitaba hacia su cabeza. Oh, la mortificación. Shirou siempre ha sido lento para entender cuando otros desarrollan sentimientos por él. Para Ruby, había estado más enamorada de él desde que llegó a la pubertad y comenzó a darse cuenta de que un héroe al que había adorado e idolatrado de las historias era su pareja. El sentimiento solo empeoró debido a lo atento que siempre estaba Shirou y al hecho de que siempre estaría cerca de ella cuando se sintiera sola. Jan insistió en que Shirou era su amigo imaginario, pero a veces Jan podía ser estúpido. El hecho de que fuera mayor no significaba que fuera más inteligente o que supiera más. Incluso pensó que los juegos de palabras eran geniales, lo que demuestra lo que sabe. Ruby logró sobrevivir a la situación distrayéndose usando a Jan como salida. Mientras tanto, Shirou estaba agradecido de que Ruby hubiera dejado de retorcerse a tiempo para evitar ser detectado por el señor y la señora Ark, quienes estaban ocupados mirando boquiabiertos a todos los Grimm muertos en el área. La señora Ark estaba acunando a su hijo menor en sus brazos mientras el señor Ark seguía mirando entre su hijo y los cuerpos desaparecidos de los Grimm. Shirou pudo ver que aquí había un malentendido, pero por el momento, era mejor guardar silencio. La alternativa sería revelarse a sí mismo y a Ruby, pero eso significaría tener que explicar por qué habían invadido los terrenos de la familia Ark. Ruby era una mentirosa horrible, y si la presionaban para que respondiera, muy bien podría mencionar a Roman y conectarlos con un criminal. El silencio fue la respuesta aquí. Por lo menos, juró que compensaría al joven Ark por tomar las consecuencias la próxima vez que se encontraran en un lugar mejor. Pasaron varios minutos antes de que Shirou estuviera seguro de que los miembros de la familia Ark estaban demasiado lejos para detectarlos. Soltó a Ruby y finalmente se dio cuenta de que su rostro tenía un tono carmesí brillante, muy parecido a las puntas de su cabello. No deberías agarrarme tan de repente, arrastrarme detrás de los arbustos y luego decirme que me calle. Estaba haciendo un puchero mientras cavaba un hoyo en el suelo con la punta de su zapato. Y yo podría tener una idea equivocada, ya sabes, ella se desvaneció en una voz silenciosa, llevándose las manos a las mejillas y balanceándose. Ni siquiera nos hemos besado todavía. Shirou de repente sintió una sensación de aprensión proveniente de Summer detrás de él, y rápidamente fingió que no había escuchado nada. Ruby aún era demasiado joven. Probablemente solo sentía sentimientos de adoración por él y nada más. No hay tiempo para quedarse, hábilmente cambió de tema. Deberíamos irnos antes de que nos atrapen. No hace falta decir que Shirou ya había completado la tarea de Roman de cazar a los Grimm en la tierra de la familia Ark. Todavía no entendía por qué Roman le pediría tal prueba, pero al menos no era algo inmoral como lo que había estado esperando.
Si Roman le hubiera pedido ayuda con un robo o daño a una persona inocente, se habría negado de inmediato. En cualquier caso, el trabajo estaba hecho. ¿Quieres subirte a mi espalda o te estoy recogiendo?, le preguntó a Ruby. Como espíritu heroico, era más rápido que la mayoría de los medios de transporte. Podría estar fuera de la propiedad de la familia Ark en cuestión de minutos con Ruby a cuestas. Ruby pareció dudar ante la oferta mientras balbuceaba una respuesta. Me subiré a tu espalda. Pero tu cara dice lo contrario. Ruby parecía estar haciendo pucheros mientras una gran lucha de proporciones épicas libraba una guerra en su mente. No había duda de que quería ser cargada en los brazos de Shirou, pero ahora era mayor y debería elegir una opción más reservada. Además, ella no se había recuperado completamente de antes. Shirou notó lo reacia que parecía Ruby mientras se dirigía a aferrarse a su espalda, pero había tomado su decisión. Puso sus brazos debajo de los muslos de Ruby y la levantó mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Doblando las rodillas, Shirou despegó y abandonó directamente las tierras de la familia Ark. Mientras tanto, Ruby aprovechó la oportunidad para descansar la barbilla sobre el hombro de Shirou y se contentó con eso por el momento. Ella sonrió y lo abrazó con más fuerza alrededor del cuello. Hubo una idea errónea aquí de que Shirou trajo a Ruby solo porque estaba lloriqueando. Este no fue solo el caso. Era más profundo que eso, ya que se debía a la conexión que tenía con ella como amo y sirviente. Hasta cierto punto, él podía sentir lo que ella siente y viceversa. Ruby ya era una chica solitaria y sin apenas amigos. Tenía una madre que nunca volvió, un padre y una hermana que constantemente se iban de casa, y ahora él que intentaba alejarla de cualquier peligro. Si él también la dejaba constantemente, entonces no habría nadie para hacerle compañía o estar allí cuando lo necesitara. Como Servant, tenía un deber con su máster, por lo que no podía dejarla sola como hacían constantemente todos los demás miembros de su familia. Fue por eso que desarrolló un apego por las armas, ya que trabajar en Crescent Rose era una de las únicas cosas en las que podía perderse. Por la conexión que tenía con Ruby, por primera vez en varios días, se sintió satisfecho. De hecho, puede haber pasado un tiempo desde la última vez que estuvieron solos los dos juntos, y Ruby no estaba perdiendo la oportunidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos luchando contra más Grimo? ¿Estamos buscando a los malos? Ruby animó sus palabras usando su personalidad burbujeante. La sonrisa en su rostro era la única constante. Bueno, vamos a volver a Vale, dijo sin rodeos. Tenía que encontrar a Roman nuevamente para determinar si realmente valía la pena ayudar al hombre. Tenía que haber una razón por la que Boyd había sido tan insistente. Al final resultó que, lejos de llegar a Vale, apareció Neopolitan, a quien Roman le había encargado que los vigilara. Se dio a conocer saliendo del dosel del bosque en línea directa con Shirou. Su par de ojos disparejos le dio a Ruby una mirada pasajera mientras miraba a Shirou con un nivel de respeto. Sin palabras, Neo simplemente arrojó un pergamino no identificado y desapareció entre el follaje. Shirou atrapó el pergamino con una mano mientras Ruby intentaba ver cómo Neo se había ido tan rápido sin dejar rastros. Parece fuerte, susurró Ruby. Más bien peligroso, bromeó Shirou mientras miraba el pergamino en sus manos. Un número desconocido estaba llamando. Tal como estás ahora, si esa mujer alguna vez se convierte en tu enemiga, corre y no mires atrás. Ruby gruñó de manera similar a Jan. Ella no parece tan dura. El tío Crow podría llevársela. Estaba hablando de ti, respondió Shirou secamente. Ruby se desinfló y finalmente reconoció el punto. No soy lo suficientemente fuerte para luchar contra ella, todavía. Bueno, era mejor respuesta que nada. Continuando, pero la persona desconocida que llamaba se estaba impacientando, aunque Shirou sabía claramente quién ya estaba llamando. Sin mucho cuidado, Shirou hizo clic en el botón responder en el pergamino y, efectivamente, se escuchó una voz familiar. Parece que has completado la tarea. Había alegría en el tono de Roman, como si se estuviera riendo de su propia broma interna. Pan comido. Ruby hizo un signo de paz con los dedos, que fue ignorado en gran medida por Roman, quien ya había recibido la confirmación de Neo sobre un trabajo exitoso. Esto le enseñará a mi nuevo colega, Cinderfall, a no depender de mocosos como subordinados directos. Claramente no fueron lo suficientemente meticulosos como para ocultar por completo sus rastros, pero ¿quién puede culparlos? Mi Neo es demasiado bueno. Nadie ordena a Torchwick y lo mantiene en la oscuridad como si fuera un matón de tercera categoría, y merece salirse con la suya. Shirou podía imaginarse a Roman sonriendo con suficiencia en el otro extremo.
Parecía el tipo de persona que se deleita con la desgracia de aquellos a quienes detesta. En cualquier caso, si eres capaz de derrotar a tantos Grimm, entonces al menos puedo pensar en ti como lo suficientemente fuerte como para tener algo de confianza, especialmente en ti, Archer. Shirou levantó una ceja. Eres como Neo y como yo. Alguien que conoce su parte justa del trabajo sucio, pero aún sigue un código no escrito. Ruby miró entre Shirou y el pergamino en sus manos con confusión, pero nadie le explicó nada. Shirou no negó la declaración. Había visto una buena cantidad de atrocidades y había matado a otros por el bien de la paz. Sería un hipócrita si dijera que nunca se había adentrado en la oscuridad de un inframundo criminal. Solo ve al grano. Si aún no lo sabes, Cinder tiene algún tipo de conexión con los Grimm. No estoy seguro de cómo funciona, pero ha demostrado que la escucharán. La voz de Roman tomó un tono más serio. Según la información que Neo pudo interceptar, Cinder tiene interés en un lugar en particular. Al principio, no estaba muy seguro de lo que quería con eso, pero el hecho de que envió a Grimm para retrasar a la familia Ark significa que probablemente planea para eliminarlo. Aquí, Roman hizo una pausa. ¿Alguna vez has oído hablar de Mountain Glen? Sí, de hecho lo hizo. Era todo de lo que Vale podía hablar hace varios años después de la creación de Vermilion. Fue la primera expansión ambiciosa jamás implementada por los 4 reinos originales en años, pero la noticia en Vale decía que la situación fue manejada. No, espera. La mente de Shirou se dio cuenta de algo. Remnant era un mundo asediado por Grimm donde la humanidad solo vivía en zonas de tierra conocidas como los reinos. Los Grimm se dieron un festín con la negatividad, y ya sea que Mountain Glen estuviera bien o no, no había forma de que el gobierno de Vale informara al público sobre noticias trágicas o terribles. El golpe a la moral generaría demasiada negatividad. Mountain Glen no es tan pacífica como dice Vale, ¿no es así? Roman gruñó a través de la línea. Eso es un eufemismo. Ha estado al borde del colapso durante años. Es un milagro en sí mismo que hayan podido aguantar, pero dado que Cinder está involucrada, este año podría ser el último. Shirou se quedó en silencio. Roman no lo decía, pero un maestro criminal como él debe haberse dado cuenta de qué tipo de personas eran Shirou y Ruby durante su primer encuentro. Roman estaba colgando esta noticia frente a su cara y esperando a que se enganchara al cebo. En el inframundo criminal, haces uso de lo que puedes. A menudo, la capacidad de discernir las motivaciones e intereses de una persona era la característica definitoria que diferenciaba a un ladrón piojoso de un kingpin potencial. Roman sabía dónde estaba poniendo sus cartas desde el principio. Realmente era un hombre tortuoso. Si Cinder quiere que Mountain Glen se vaya, entonces razón de más para mantenerlo vivo solo para fastidiarla, continuó hablando Roman. Ustedes dos podrían incluso ser héroes si tienen éxito. ¿Héroes? Ruby tenía estrellas en los ojos. Sí, héroes de Mountain Glen. Ahora deja que los adultos sigan hablando. Después de mucha deliberación, Shirou finalmente concedió. Nunca abandonaría sus principios para ayudar a los necesitados, más aún como espíritu heroico. ¿Cómo llegamos a Mountain Glen? Roman debe haber lucido demasiado complacido con su respuesta. Ya he hecho arreglos para que participes en sus fuerzas defensivas, admitió. Por supuesto que lo hiciste, fue la respuesta plana, pero Roman permaneció desconcertado. Los registré a ambos como mercenarios enviados para ayudar a defender el asentamiento de Mountain Glen, explicó. Habrá un grupo de otros mercenarios que se reunirán en el metro de Vale dentro de una semana con los que ustedes dos deben viajar. Shirou consideró la idea. Bueno, él era un mercenario en su personalidad actual, lo que hacía viable este método. El problema era que Ruby no había tomado ninguna medida para disfrazarse y él no quería pintar un objetivo sobre ella. Muchos en Vermilion ya estaban buscando a la chica pelirroja que había acompañado al cazador de rojo. Consideró la situación y encontró una solución simple. Ruby usaría una máscara como él. Aún así, consideró la opción de rechazar la tarea de Roman, pero ya se conocía lo suficientemente bien como para saber cuál sería su respuesta. En cualquier caso, hacía mucho tiempo que Ruby había sido persuadida para ayudar desde el momento en que Roman mencionó que eran héroes. Por otra parte, no era como si él fuera diferente. Los dos realmente eran adecuados el uno para el otro como maestro y sirviente. Dos idiotas con el mismo sueño risible de ser aliados de la justicia. Pasó una semana sin mucha actividad, aparte del hecho de que Ruby le había dicho a Jan que pasó un día saliendo con Archer.
La forma en que los ojos de Jan parecían fijarse en los de Ruby la hizo sentir como si estuviera en problemas y, como tal, había estado evitando a Jan como la peste desde entonces. Ruby, ¿dónde estás? Esta conversación no ha terminado. ¿Qué quieres decir con que pasaste un día con Archer? Ruby. Shiro escuchó a Ruby, mientras se aferraba a él y le decía apúrate y vete. Hacía tiempo que se habían preparado para aventurarse hoy, y solo estaban esperando una oportunidad para irse. El hecho de que Ruby estuviera huyendo de Jan era una excusa suficiente para explicar la ausencia de Ruby en la casa. Tal como estaban las cosas, Shiro y Ruby iban a perder su cita en el metro a Mountain Glen si esperaban más, pero con la velocidad de Shiro, aún podrían llegar. Sin protestar, Shiro hizo lo que Ruby deseaba y los llevó a su lugar de reunión. Los subterráneos debajo de Vale conectaban todo el camino hasta Mountain Glen, que pasaba por alto la gran mayoría de las tierras infestadas de Grimm. Esto permitió la construcción de Glen en primer lugar. En cualquier caso, los subterráneos estaban llenos de trenes de transporte, uno de los cuales era un expreso reservado para el grupo de mercenarios al que se unirían Shiro y Ruby. Los mercenarios se apiñaban en pequeños grupos, vestidos con armaduras de cuero o lo que pudieran juntar con poco dinero. El dinero siempre había sido un problema para ellos, por lo que trabajaban para conseguirlo. A la llegada de Shiro y Ruby, la mayoría de los otros mercenarios no se molestaron en mirarlos por segunda vez y continuaron abordando su tren. Shiro no vio ningún problema con esto, y simplemente invitó a Ruby a tomar asiento dentro de su paseo y esperar el viaje a Mountain Glen tan silenciosamente como pudo. Sin embargo, conociendo a Ruby, no era exactamente fácil para ella quedarse quieta. Estaba de rodillas sobre su asiento y miraba las paredes del túnel que se desdibujaban debido a la velocidad del tren. Pasó el tiempo viendo qué tan cerca de él podía estar antes de que él la dejara caer para que se sentara apropiadamente a su lado. Llegó a punto de ponerse cómoda sentada en su regazo mientras recostaba su espalda en su pecho. En lugar de quitársela de encima, optó por dejarla permanecer en su posición mientras ella unas horas más tarde, llegaron a Mountain Glen con una docena de mercenarios contratados que se mantuvieron solos. El dinero era la única razón por la que estaban aquí, y no poseían exactamente las brújulas morales más altas. Shiro se aseguró de estar atento a Ruby y permanecer cauteloso con quienes lo rodeaban, pero al igual que Ruby, se sorprendió una vez que comenzó a observar el asentamiento de Mountain Glen. Estaba ubicado cerca de la ladera de una montaña sin barreras naturales a su alrededor para mantener alejados a los Grimm. En cambio, tenía grandes muros que creaban un círculo al norte, sur, este y oeste. Se parecía mucho a Vale con una gran plaza central y edificios de metro, pero todo se sentía mal. Había gente en las calles, pero todos tenían la mirada fija en el suelo. Hola. Ruby llamó a un transeúnte. Llevaba una máscara de porcelana blanca que Shiro le había regalado, pero no hacía nada para ocultar su personalidad, ni todo el rojo que vestía. Shiro tenía la idea de creer que solo vestía tanto rojo porque él vestía rojo cuando equipaba el sudario de Martín. Dicho transeúnte miró a Ruby con ojos muertos, suspiró y luego fingió como si Ruby no existiera. Ella se congeló en respuesta y perdió su exuberancia. Estaba siendo afectada por la tristeza en el aire. La mejor manera de describir el asentamiento de Mountain Glen era sombrío. Incluso el bullicio de Ruby se había calmado como resultado, y Shiro encontró su silencio extrañamente discordante después de acostumbrarse a su entusiasmo general. Quizás sería mejor si fueran a buscar algo más feliz. Sin embargo, antes de que Shiro o cualquiera pudiera explorar el asentamiento de Glen, una voz los llamó y los detuvo en seco. Todos ustedes allí, apúrense. La voz pertenecía a una mujer de cabello rubio con armadura de caballero que llevaba un gran rifle espada sobre sus hombros. Su cabello estaba atado en un moño prolijo y tenía una mirada aguda en sus ojos morados. Las pecas corrían por la parte superior de sus mejillas, pero en gran parte no se veían ya que su piel pálida estaba sonrojada por el esfuerzo. El emblema del arco estaba blasonado sobre sus hombreras, lo que le daba la autoridad para pedir ayuda a los del asentamiento. Su nombre era Aurelia Ark, la hija mayor de la familia. La familia Ark había tomado el mando parcial de Mountain Glen desde su abrupta llegada hace una semana, y el efecto se notaba. Los muros erigidos alrededor de Mountain Glen parecían fuertemente reforzados, cada uno montado con artillería altesiana que disparaba constantemente rondas explosivas de polvo. Detrás de Aurelia Ark había un grupo de adolescentes más jóvenes que llevaban bolsas de suministros a la espalda para entregarlas a los grupos que luchaban en los muros. En eso, los mercenarios gritaron.
ya estaban pagados y ahora tenían un trabajo que hacer. Shirou y Ruby se miraron antes de seguir a los demás. La situación era mucho peor que cualquier cosa que Roman pudiera haber enfatizado en una sesión informativa anterior. No hubo tiempo para marchas ordenadas o exhibiciones. Mountain Glen estaba constantemente bajo ataque, por lo que Shirou y los otros mercenarios fueron conducidos rápidamente a lugares defensivos. Muchos de los mercenarios se dividieron hacia los muros sur, este y oeste, pero se les dijo a Shirou y Ruby que permanecieran en su lugar y esperaran instrucciones. Mi nombre es Aurelia Ark, se presentó formalmente Aurelia. El resto de ustedes vendrá conmigo al muro norte de Glen. No había barreras naturales alrededor de Mountain Glen, lo que significa que los muros eran la última línea defensiva que no debía romperse en absoluto para que la ciudad no fuera invadida. Shirou se dio cuenta de que él y los otros mercenarios debían haber sido los refuerzos de Glen. Mountain Glen no rechazaría a nadie dispuesto a ayudar, incluso si esa ayuda solo fuera para llevar suministros para Huntsman y Huntresses en la línea del frente. Shirou miró hacia el grupo de adolescentes que llevaba bolsas de suministros detrás de Aurelia. En este grupo había un chico de aspecto muy familiar que claramente se estaba quedando atrás cuando Aurelia instó al grupo a ser más rápido. Jaune, no puedo cuidarte aquí, la voz de Aurelia era suave pero severa. Necesito que te mantengas al día. No sé en qué estaba pensando papá para traerte aquí, pero este no es un lugar para niños. Ouch, Ruby articuló detrás de su máscara. Ruby, Shirou la reprendió cuando notó que Jaune se estremeció ante las palabras de su hermana mayor. Lo siento, estar callado ahora. Ni una palabra más. Shirou solo sintió que esta tendencia continuaría. Conocía a su maestra lo suficientemente bien como para saber que ella podía abrir la boca incluso sin malas intenciones. Era parte de ella no tener suficientes amigos para saber cuándo debería o no estar callada. Su torpeza social iba a tomar algún tiempo para mejorar. Aún así, Ruby era todo menos amable. Ruby se movió para ayudar a Jaune ofreciéndose a llevar algo de su carga, pero otro chico se le adelantó. Dicho chico tenía el pelo negro y espeso alborotado y brillantes ojos color avellana. Al igual que Jaune, vestía ropa ligera para un movimiento máximo, usando lo que parecía una armadura románica ligera sin las hombreras. Jaune, en comparación, estaba fuertemente blindado con una placa blanca debido a que sus hermanas se preocupaban por su seguridad. Aquí, pásame la mitad, dijo el niño letárgicamente. No parecía muy motivado, pero había determinación en su mirada. Gracias, Jaune no negó el acto de bondad del niño y rápidamente ofreció algunos paquetes pesados de su bolsa de suministros. El chico gruñó después de aceptarlos y no dijo más. Jaune y el niño parecían tener la edad de Jan, pero Ruby era aún más joven, lo que la hacía destacar aún más después de que se congeló al acercarse a ellos. Hola. Soy Ruby. Ruby fue la primera en gritar después de que Shirou la había empujado. El silencio no era la mejor manera de iniciar una conversación. Quería ayudar, pero supongo que ya no necesitas ayuda. Soy Jaune Ark. Jaune sonrió tímidamente. Gracias por ofrecer ayuda. Jaune y Ruby miraron hacia el otro chico y esperaron mientras caminaban. Dicho chico miró entre los dos y dejó escapar un suspiro. Héctor Asverdant, presentó el chico. Solo llámame Héctor. Si a Héctor le sorprendió que ni Jaune ni Ruby reaccionaran a su nombre, entonces no lo demostró. Lo que importaba ahora era concentrarse en la disciplina y hacerlo mejor por Mountain Glen. Los tres siguieron adelante después de que Ruby insistiera en que Jaune le diera algo para llevar. Shirou observó a Ruby, Jaune y Héctor interactuar y asintió con la cabeza. En lo que a él respectaba, si Ruby hacía nuevos amigos, entonces sería mucho mejor. Mientras tanto, frunció el ceño mientras usaba sus sentidos para escanear el perímetro. La situación era agitada, y una mirada por encima de los muros del norte fue todo lo que se necesitó para que alguien entendiera por qué. Los Grimm estaban por todas partes. Aurelia estaba instando a todos a correr más rápido, pero la tragedia golpeó momentos antes de llegar al muro norte. Un disparo de Nevermore desde el cielo cayó en picado contra la artillería del muro norte y lo destruyó. La artillería ha sido derribada. El grito resonó mientras los ojos de Aurelia se dilataban. Estaban a minutos de llegar al muro norte y, como tal, tenían una visión clara de toda la lucha que se desarrollaba. Más que nada, la experiencia en el campo de batalla de Aurelia entró en acción. Si la artillería está baja, entonces los Grimm, papá. Aurelia gritó mientras observaba a un hombre luchar solo por encima de una sección del muro norte. Había otros Huntsman cerca, pero ya estaban estirados, y cada uno tenía las manos ocupadas tratando de evitar que los otros Nevermores volaran.
Preparad vuestras armas. Aurelia dio la orden apresurada. Los francotiradores comienzan a disparar a los Nevermores. Aurelia abrió su espada rifle y comenzó a apuntar hacia el cielo antes de que Shirou decidiera intervenir. No, esa es una mala idea, Shirou levantó la voz. Ya había visto suficiente y ya sabía lo que tenía que hacer. Si Aurelia tenía experiencia liderando batallas, entonces Shirou tenía experiencia en acabar con ellas. El punto de vista desde aquí es demasiado bajo y la mayoría de los francotiradores no tienen la capacidad de matar a Nevermore de un solo golpe. ¿Qué? Aurelia se giró para mirar a Shirou con los ojos inyectados en sangre. La insubordinación era la peor ofensa que se podía cometer en cualquier batalla, pero Shirou siguió hablando a pesar de todo. Tu mejor apuesta es simplemente reforzar a los cazadores y cazadoras en la pared para evitar una brecha, dijo, y dar a los Nevermores libre acceso a la ciudad. Aurelia entrecerró los ojos bruscamente. Yo no dije eso. Solo déjanos los Nevermores a nosotros. ... Aurelia estaba claramente escéptica, pero se mordió la lengua y observó cómo Shirou agarraba a Ruby y saltaba decenas de metros hacia la posición de la artillería rota. No iban a repararlo, sino que harían uso de su elevación para aumentar su línea de visión. Ruby, prepárate, instruyó Shirou. Sabía que probablemente podría disparar él mismo a los Nevermores, pero algo más era más importante. Ruby asintió con la cabeza, y con un movimiento de su muñeca, Crescent Rose tomó su forma de francotirador. Shirou tomó aire. Para bien o para mal, le daría a Ruby tanta experiencia de batalla como pudiera para sobrevivir incluso por su cuenta. Aún así, las balas ordinarias de Dust no serían capaces de tener la fuerza necesaria para atravesar y matar a un Nevermore de un solo disparo. Primero había que hacer algo. Se arrodilló y colocó una mano sobre el eje del arma de Crescent Rose. Rastreo. Encendido. Aurelia podría haber estado imaginándoselo, pero podría haber jurado que vio destellos de patrones resplandecientes en forma de circuitos viajar arriba y abajo de Crescent Rose cuando Ruby apuntó. Cuando Ruby disparó, el cabello de Aurelia voló violentamente sobre su rostro cuando la explosión del disparo de Ruby detonó en un Nevermore alto en el aire. Eso no fue posible. Una sola mirada a Crescent Rose fue todo lo que necesitó Aurelia para determinar que el calibre de su ronda no sería lo suficientemente fuerte como para perforar la piel de Nevermore, pero lo hizo. Esto significaba que Crescent Rose acababa de disparar lo que equivalía a un proyectil de artillería. Ninguno parecía más eufórico por la revelación que la propia Ruby. Ese Shirou, ¿cómo hiciste eso? Ruby brotó. Dijiste, Traseon, y luego la bala hizo boom. Shirou resistió el impulso de pasarse una mano por la cara. Focus Ruby, simplemente le recordó a su maestro. Se vienen más Nevermores. Derecha. Aurelia y todos en su grupo observaron con incredulidad cómo una pequeña adolescente derribaba con precisión Nevermore tras Nevermore hasta que no quedó ninguno en el cielo. Aún así, sin el fuego de cobertura de la artillería, los Grimm aún abrumarían los muros del norte con su número. Shirou entendió este concepto más claramente. Se estaban formando grietas a lo largo de la pared por el golpe del Boarbatus contra ella. Para empeorar las cosas, Ursa pronto alcanzaría un rango de ataque. Aquí y ahora tenía que actuar para que no se abriera una brecha en el muro. No hubo vacilación en sus acciones porque nunca estuvo mal salvar a otros. Aquí y ahora, tenía un propósito, un significado para su existencia. Un espíritu heroico de la humanidad. Si Grimm buscaba oprimir a la humanidad, entonces él era su enemigo natural como héroe del hombre. Su nombre puede ser descubierto, pero ¿y qué? Que así sea si eso significaba salvar vidas. Además, no iba a usar exactamente una espada en este caso de todos modos. ¿Necesitas artillería? Él lo haría mejor. ¿Qué hay de los misiles tácticos? Sus ojos se cerraron y luego se abrieron cuando un torrente de poder mágico estalló a su alrededor. Su arco negro apareció en sus manos para gran confusión de todos. La expresión de Aurelia se arrugó con incredulidad. Las armas estándar se habían vuelto obsoletas desde hace mucho tiempo después de la aparición de los mecanismos de cambio de armas. ¿Qué iba a hacer con un bo? Las palabras de Aurelia quedaron atrapadas en su garganta, tratando de entender lo que estaba sintiendo. Le temblaban las manos, una sensación de hormigueo le recorría la espalda de una forma que solo le había ocurrido cuando vio el vídeo del cazador del rojo en el Festival Vital. Ella se estremeció, la piel de gallina subiendo por sus brazos. Esta no era la primera vez que un arma clásica demostraba su valía. Menospreciarlos ahora era ser hipócrita. Si hubiera una espada sagrada que pudiera albergar al sol, entonces seguramente podrían existir más de esas armas.
No pudo evitar creerlo cuando un aura similar a una llama diferente de cualquiera que haya visto envolvió a Shirou en un azul brumoso. Era la energía de la magia. Puede que no se dé cuenta, pero había algo en él que llamaba la atención de los demás, y les pedía que se mantuvieran firmes en cualquier situación. Todo el mundo estaba mirando. Para un mundo en el que la magia había sido revocada, la magia misma fue un catalizador para atraer e invocar las apariencias de magia que quedaron atrás. Como espíritu, la magia que usó Shirou estaba en su forma más pura y podía penetrar en todo su entorno para hacer contacto con los demás. Se filtró a través de la piel y descendió hasta el centro del hombre. Lo que la mente ya no recuerda, el cuerpo lo recordará. Los caminos, una vez secos y funcionando solo a una salida mínima, se desbordaron abruptamente. Ahora era el poder del alma, la capacidad de aprovechar poderes y habilidades que solo podían describirse como magia perdida, un remanente de lo que era antes. Era una ventana de un pasado, y con Shirou cargando libremente el aire con magia, este pasado distante podría volver a realizarse sin darse cuenta, aunque solo sea momentáneamente. Los colores individuales del arco iris comenzaron a iluminarse como antorchas alrededor del muro norte de Mountain Glen. Ruby, Aurelia y todos los que estaban cerca miraron con asombro silencioso mientras sus auras surgían como nunca antes. Se sentían fuertes. Poderoso, más que esto, el aura de una persona en particular se parecía a un incendio forestal ondulante que atrapó a Aurelia con incredulidad atónita. Su hermano pequeño había despertado su aura y sus reservas eran enormes. J. Jaune. Aurelia gritó en voz baja, pero su voz no se escuchó por el sonido del trueno que desvió su atención de nuevo a Shirou. Aurelia se protegió la cara mientras los relámpagos se retorcían dentro de las nubes a pesar de que nunca aparecían signos de lluvia. Era casi demasiado surrealista, pero los rugidos de los Grimm resonando en el horizonte casi garantizaban que esta era la realidad. En tiempos de desesperación e impotencia, vienen. Era infantil, pero Aurelia comenzó a recordar cuentos lejanos que alguna vez la cautivaron en su infancia y la motivaron a convertirse en cazadora. Cuentos de hadas de la infancia que ahora parecían tan reales como podrían serlo. No necesitan ninguna reformulación, ni regalos. De la mano de Shirou, una flecha retorcida se formó a partir de la energía de su magia, un torrente de viento azotó el área. Una fuerza invisible que lleva una fuerza más allá de la explicación común. Con una sola acción, podrían revertir las mareas dominantes. Una flecha tenía muescas, estirada hacia atrás a lo largo de todo el largo de un imponente arco negro. Grimm los teme, el mundo los venera. La flecha fue lanzada hacia un ejército de Grimm que avanzaba, una onda expansiva de poder voló a todos por los aires. Ellos eran los héroes. Cuando ya se había perdido toda esperanza, llegó el día en que una luz floreció desde los muros del norte. The Huntsman of Red. Capítulo 21. El orgullo de Vale. Parte 3. Había pocas distracciones que pudieran perturbar tanto a una adolescente como la idea de que su hermana pequeña, aparentemente inocente y socialmente torpe, estaba compitiendo por el mismo enamoramiento. Vamos, era Ruby. Ruby. Jan era más probable que creyera que Ruby había visto una galleta gigante y se encaprichó con ella en lugar de poder acercarse a un chico al azar de Signal y mucho menos a Archer. Tartamudea cuando la atrapan en el centro de atención y pierde la confianza que tiene si la llaman abruptamente. Lo peor fue durante las primeras reuniones y cuando intentaba impresionar a nuevos amigos, lo que en una escuela de combate significaba un solo método: el combate. Que Jan sea el primero en decir esto, pero en términos de combate, Ruby era especial. El tío Crow se había ofrecido a comenzar a enseñarle lecciones de lucha solo después de que hubiera terminado su arma personalizada para asegurarse de que no fuera inútil si alguna vez la desarmaban. Team Ruby en combate sin armas. Fue una pesadilla tanto para ella como para sus oponentes por razones conocidas a lo largo de su año. La mayor parte de su tiempo en Signal lo pasó en el rango de combate más bajo. Sus malas calificaciones y su poca capacidad de atención hicieron que los maestros discutieran si ser cazadora era o no una ocupación futura viable para ella. Deprimida y desanimada, Ruby se las arregló a su manera creativa y desarrolló un caso de síndrome de estudiante de octavo grado para sobresalir. Jan culpó a todos los cómics, dibujos animados y la imaginación burbujeante de su difunta madre. Ruby había mejorado desde que Crow comenzó a entrenarla, pero la tendencia seguía ahí. Pero basta de clases de combate, se estaba desviando. Ruby era Ruby. Ruby socialmente incómoda que echaba un vistazo cuando la llamaban en clase, o atrapada en una multitud de chicas geniales en el baño de chicas mientras estaba en un cubículo.
Se mueven en manadas. Jan se quejaba después de ser demasiado consciente de sí misma para estar cerca de los niños populares para escapar. ¿Cómo podría haberse acercado a alguien tan misterioso y atractivo como Archer? Jan se estaba volviendo loco. Se mordía la uña del pulgar y caminaba de un lado a otro tantas veces que el suelo crujía debajo de ella. De hecho, se sentiría mal si el primer enamoramiento de Ruby fuera el mismo que su primer enamoramiento. Peor aún, era culpable de alejar a la gente de Ruby en Signal porque era la hermana mayor más genial. ¿Cómo podía hacerle eso a su hermana pequeña? Ahora espera. Ruby fue la que persiguió a su hombre después de haber llamado explícitamente a Archer con lo claro que era que le gustaba. Ruby fue quien descifró el código de hermanas, no ella. Además, Ruby incluso tuvo la audacia de evitarla antes de que pudiera interrogarla en busca de respuestas. Jan vio el tarro de galletas en el otro extremo de la habitación mientras paseaba. Una luz vengativa brilló sobre sus rasgos antes de que se acercara. No más galletas para ti, Ruby, dijo mientras tomaba el tarro de galletas. Caminó por la cocina y agarró todas las cosas dulces que colocó en una bolsa de plástico. Nada de dulces, barras de chocolate o cualquier otra cosa hasta que le digas que suelta los frijoles. Con un solo movimiento, vació el tarro de galletas y luego se dirigió a la nevera. Solo obtienes vegetales. Empezó a llenar el tarro de galletas con cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Brócoli. Guisantes. Pimientos. Setas. Sé saludable. Incluso escondió los ingredientes para hornear por si acaso. Lo que pasaba con los hermanos era que cada uno sabía exactamente lo que molestaba al otro, y para Ruby era el azúcar. Ruby cedería eventualmente, y solo era cuestión de esperar hasta llegar a casa. Asintiendo solemnemente para sí misma, Jan sacó una silla plegable y la colocó justo enfrente de la puerta principal. En el momento en que Ruby regresara, no habría escapatoria. Ruby probablemente solo estaba inventando cosas después de haber escuchado sus chismes sobre cuán genial era Archer que el cazador de Red, pero ¿podría Jan correr el riesgo? Diablos no. Iba a llegar al fondo de esto. Una hora aburrida más tarde, oyó girar la cerradura de la puerta principal. Su padre y su tío eran maestros de escuela, lo que significaba que solo había una persona que posiblemente regresara a casa. Ruby. En cámara lenta, Jan forzó la puerta principal, vio una cara diferente y luego la cerró de golpe. No, Ruby. Tomó una respiración, luego dos, antes de abrir la puerta con cautela nuevamente con una cara avergonzada. ¿Tío Crow? Ni siquiera trató de parecer culpable por sus acciones. Crow simplemente levantó una ceja antes de permitirse entrar. Si tenía una pregunta acerca de por qué ella tenía una silla frente a la puerta, o por qué llamó a Ruby en un día escolar, no preguntó. ¿No tienes clases para enseñar? Jan preguntó mientras Crow se acomodaba en el sofá de la sala. De hecho, tengo un trabajo diferente por el momento, dijo Crow. ¿Cosas del cazador? Cosas de Mountain Glen. Si aún no se ha caído, me pidieron que ayudara con sus defensas. Sin embargo, si el asentamiento no puede durar, tengo la tarea de escoltar a los civiles. Crow era indiferente, pero el hecho de que no tenía que venir a visitarlo no pasó desapercibido para Jan. Era un huntsman profesional y vivía en su propio apartamento. Era independiente, y si alguna vez necesitaba ayuda en el campo, Tai era la mejor opción que Jan a menos que fuera una misión de entrenamiento. En cuyo caso, esto era lo peor. ¿Por qué me cuentas todo esto si sabes que no puedo ir? Ella hizo un puchero. No había podido salir de casa en semanas, pero fue ella quien se negó a salir a la calle. ¿Cómo podría después de lo que había hecho su padre? ¿Lo comprarías si digo que es porque eres mi sobrina favorita? Crow respondió y sonrió antes de revolver su cabello. No le gustó la acción y gruñó, pero solo hizo que su tío sonriera y le diera un golpecito en la frente. Fácil petardo, en realidad vine de visita con otra cosa en mente. ¿Lo hiciste? Jan se frotó la frente para aliviar el dolor sordo mientras la miraba. Ahora o no, el movimiento de su tío fue fuerte y todavía podía sentirlo, pero supuso que ese era el punto. Sin embargo, es una sorpresa, dijo Crow crípticamente antes de abrir una ventana y silbar. Momentos después, algo del tamaño de la cabeza de Crow voló. Mira, Jan, te conseguí un pájaro mascota, vete a la mierda, Rabe, esa es mi oreja. ¿Delirio? Sí, es la abreviatura de Raven, respondió Crow, claramente tentado de mirar al pájaro posado en su hombro, pero decidió no hacerlo mientras tiraba de su oreja con su pico. Ella es la líder de una tribu de buitres, por lo que no es una gran mascota hogareña. La conseguí para ti y te agradecería si puedes pasar tiempo con ella mientras estoy en misiones.
Ella estará dentro y fuera de la casa en función de su estado de ánimo, pero no esperes que se quede mucho tiempo. Jan tarareó. Podía ver algún tipo de tensión entre Crow y el pájaro en su hombro. Además, había algo en el pájaro que hablaba de inteligencia. El sentimiento le recuerda a Sui. Ya sabes, una mascota más inteligente que la media. Aunque a diferencia de Sui, el pájaro era mucho menos lindo y tal vez menos asombroso que el corgi de su familia. ¿Puedo abrazarla?, preguntó, extendiendo sus palmas hacia adelante. Crow no respondió y en su lugar miró a Rabe para ver qué haría. Rabe saltó sobre las manos de Jan, los dos mirándose a los ojos. «Compórtate», dijo Crow con severidad. Jan no sabía si su tío le estaba hablando a ella o al pájaro, pero ¿por qué estaría hablando con un pájaro? «Me estoy portando bien», dijo con sarcasmo. «No es como si fuera a salir pronto de todos modos. Papá prácticamente me está educando en casa. No te enojes con tu padre. Tú eres el que insistió en que no podías ir a la escuela». Crow esbozó una sonrisa, una carcajada escapó de su garganta. «El corte de pelo me recuerda a alguien más que solía conocer que jodió un robo. Menos mal que el bueno de Taiyang sabe algo sobre escapar de la policía, ¿verdad?» Tanto Jan con su corte voz corto como el pájaro se convirtieron de repente en dagas deslumbrantes. «No es divertido». Crow se encogió de hombros y pronto salió por la puerta. Tenía un trabajo que hacer. Solo estaban el pájaro y Jan. «Hola, cuervo». Jan trató de ser amistoso. El maldito pájaro solo trató de engañarla. «Bueno, vete a la mierda también». La situación en Mountain Glen no había ido bien desde el día de su fundación. Tenían murallas y fortificaciones, pero nada podía reemplazar la vida de los cazadores y cazadoras perdidos en la batalla. Cuanto mayor era la duración del tiempo que pasaba, menos protectores tenía el asentamiento hasta que incluso eso comenzó a disminuir. Esta inversión fue un fracaso. Un fracaso espantoso que hundiría más y más gravámenes y buenas vidas en un barco con un agujero abierto en el fondo. Mountain Glen nunca había existido si sobreviviría, sino cuando caería. Las familias de cazadores prominentes iban y venían como el cambio de las estaciones. Muchos vienen intactos, pero se van rotos y son una sombra de lo que eran antes. De la familia Verdant de Huntsman y un 3 es enviada desde Mistral, no más de 2 permanecieron separados por una generación entera. Ningún padre o madre debería poder asistir a las tumbas de sus hijos, pero Priam Verdant se había visto obligado a asistir al funeral de cada uno de sus hijos. Era vieja, entumecida y endurecida. Un ceño fruncido estaba constantemente sobre su rostro, y cualquier felicidad que alguna vez había tenido se redujo a una fracción de lo que alguna vez fue. Fue madre de sus hijos asesinados y esposa de un marido fallecido. Todo lo que le quedaba eran los recuerdos de una gran familia que rivalizaba con los Arks, y en este recuerdo había restos de una época gloriosa. La realidad era paralizante. Donde quiera que miraba, encontraba sueños inalcanzables y posesiones mundanas dejadas por sus seres queridos. ¿Sabes lo que es entrar en la habitación de tu hijo, mirar sus ositos de peluche, sus dibujos y sus logros más importantes y luego darte cuenta de que tu hijo estaba muerto y nunca regresaría? ¿Sabes lo que es mirar una foto familiar, mirar cada rostro y luego arrepentirte de tu propia incapacidad para salvar lo que más importaba? Era pura agonía. Cada segundo era una forma de tortura. El cabello de Priam se había vuelto gris y había perdido la pigmentación que una vez lo convirtió en un naranja vibrante. Ahora estaba enmarañado y sostenido en un pequeño moño autoritario. Apenas había vida en su rostro, reemplazada en cambio por profundas arrugas y líneas de expresión. Siempre parecía como si tuviera dolor, el entrecerramiento perpetuo de sus ojos la hacía parecer como un viejo halcón de guerra. Así, era la naturaleza de una antigua cazadora activa que lo había perdido casi todo. La amargura se podía encontrar debajo de todas sus acciones. Esta maldita ciudad le había costado la vida a casi toda su familia. Todo lo que le quedaba era a ella y a su nieto, y solo por esta razón, todavía defendía a Mountain Glen como su comandante en jefe en representación de la familia Verdant. Los Ark habían llegado y habían tomado el control de las posiciones clave, pero por respeto, Nicholas Ark aún no había asumido el mando principal de ella. De todos modos, se había alcanzado el punto de ruptura. «Envíe la orden de retirada», dijo, con la voz ronca por la vejez. Sostenía un bastón en sus manos y lo golpeaba contra el suelo de la torre de mando de Mountain Glen. Los otros adentro se estremecieron. «Mountain Glen no puede aguantar. Vamos a abandonar la ciudad». Una ayuda aclarada. Su tono vacilante. Priam cerró los ojos y frunció el ceño mientras pensaba.
Cuando volvió a abrir los ojos y miró el informe de estado que tenía en las manos y la vista que tenía de la artillería del muro norte destruido por Nevermore, se marchitó visiblemente. Su espalda se encorvó, su agarre sobre su bastón temblaba. Muchas veces, había tenido la opción de abandonar Mountain Glen y llevar a su nieto de regreso a Mistral para recibir un mejor entrenamiento, pero nunca pudo tomar la decisión decisiva. Huir era abandonar cualquier esfuerzo que su familia hubiera hecho por Glenn, haciendo que sus muertes no tuvieran sentido. Nunca antes había podido hacerlo, pero frente a la situación actual, sus opciones eran limitadas. No hay otra opción, chasqueó la lengua. Con la artillería del norte desaparecida, los Grimm podrán reunirse en mayor número y forzar a través de los muros del norte. Sin mencionar que si más Nevermore sobrevuelan, toda la ciudad estará en riesgo. Comience evacuando a los ciudadanos, luego tirando los cazadores y las cazadoras en los muros este, sur y oeste de regreso a los túneles de Vale. Enviaremos ayuda al norte si podemos, pero cuando ese muro caiga, perderemos la superficie de la montaña Glen. Mountain Glen tenía un nivel de superficie y un nivel subterráneo ubicado junto al metro subterráneo a Vale. Solo había una forma de acceder al nivel subterráneo, y allí era donde harían una última parada. Tendrían que probar suerte reteniendo al Grimm en la galería subterránea, pero si eso fallaba, no habría otra opción que colapsar los túneles del metro para evitar que Grimm invadiera Vale. Si la evacuación no es lo suficientemente rápida, miles de personas morirían. Por su orden. El ayudante tecleó furiosamente en un monitor de la sala de control, y apareció una pantalla holográfica que envió una transmisión a los pergaminos de los residentes de Mountain Glen. Una ola de pánico se apoderó del asentamiento ante la noticia, y desde donde estaba Priam, pudo ver multitudes de personas que huían de sus hogares y corrían en estampida hacia el metro a Vale. Estaban pateando y empujando, algunos derribando a otros al suelo, donde fueron pisoteados hasta que llegaron los Huntsmen cercanos y forzaron el orden. Así era como debería ser. Necesitarían un par de horas para evacuar a todos, pero temía que no hubiera tiempo. Inhumano como es, Vale tendrá que ser notificado de la posibilidad de bloquear los túneles de Glen. Priam sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Una palabra era todo lo que se necesitaba para enviar el mensaje, y conociendo la paranoia del Consejo de Vale, el tribunal ciertamente bloquearía el paso de inmediato sin preocuparse por los que escapaban. Tendría que esperar un poco más, pero ¿era esta la elección correcta? Millones de personas vivían en Vale en comparación con Mountain Glen, pero ella se había vuelto egoísta a su edad. Su pergamino con un contacto directo con el Consejo de Vale permaneció intacto a pesar de la situación. ¿Dónde está mi nieto? Ella preguntó abruptamente. El silencio que le respondió no hizo cesar su inquietud. Estaba llevando suministros al muro norte con un grupo de otros. La respuesta finalmente llegó como si alguien dejara caer un vaso de vidrio. Priam sintió como si le acabaran de dar un puñetazo en el estómago, sus vías respiratorias se contrajeron. ¿Nos ponemos en contacto con Vale? ¡No! Esos viejos desgraciados no bloquearán ese túnel. No todavía. No hasta que Héctor sea abordado en el metro. Señora, algo está sucediendo en el muro norte. No. No puede haber caído todavía. La mirada de Priam se centró en la imagen holográfica de Mountain Glen que se mostraba en una pantalla superior e instantáneamente notó que no se había actualizado. En lugar de esperar, pasó junto a la mesa central y se acercó a una ventana para mirar directamente a la pared norte. Ella parpadeó. ¿La familia Ark todavía no ha caído? Se humedeció los labios, su garganta repentinamente se secó cuando una columna de humo y escombros explotó en la distancia. ¿Qué está pasando allí? Necesito un informe. Los demás en la sala de mando se apresuraron a ponerse en contacto con los combatientes en la pared, pero ninguno pudo alcanzar a las personas que estaban allí. En medio de la lucha apresurada, el suelo continuó temblando y temblando antes de que solo quedara el silencio. Las ondas de choque de aire comprimido y calor enviaron guijarros de polvo y escombros expulsados hacia afuera desde cráteres del tamaño de canchas de tenis. Era un verdadero campo minado con estallidos de brillos anaranjados que iluminaban partes de la tierra y solo quedaban ruinas humeantes tras la explosión. Contrariamente a la naturaleza sin sentido de Grimm retratada en los libros de historia, Grimm se retiró ante un poder de fuego superior y reveló un nivel notable de lo que algunos podrían atreverse a decir que es inteligencia. Los del norte retrocedieron primero, y como si fueran uno solo, los Grimm del este, oeste y sur también se retiraron. El silencio fue todo lo que quedó.
Incluso aquellos que huían en las calles de Glen se quedaron congelados, mientras que los que estaban en la torre de mando central de Glen permanecieron completamente aturdidos. Shirou se enderezó con su arco en la mano, ignorando las miradas que podía intentar perforar su espalda. Puede que solo haya sido su imaginación, pero había visto la figura humanoide de alguien en la distancia que podría haber estado controlando al Grim. Por otra parte, había Grim de tipo humanoide, por lo que no sacaría conclusiones precipitadas todavía. En este momento, lo que importaba era que el asentamiento era temporalmente seguro y no tendría que actuar por mucho más tiempo. Desvió su atención del campo de batalla y miró directamente a los ojos llenos de estrellas de su maestro. Estaba de pie sobre las puntas de los pies y saltando hacia arriba y hacia abajo mientras gesticulaba salvajemente con los brazos. Apenas podía hablar y finalmente decidió aferrarse a su brazo izquierdo después de que él desestimó su reverencia. Tú. Ella tartamudeó. Lo sé. Los Grim eran simplemente Wash. Y luego van. Lo sé. ¿Puedo aprender a hacer eso? No me parece. Ruby hizo un puchero, pero no era como si estuviera mintiendo. Incluso si fuera posible enseñarle hechicería, su trazado era exclusivo solo para él. No había forma de que ella pudiera crear noble fantasmas o códigos místicos de alto nivel, y esto era básicamente todo lo que sabía. Si su maestra quería aprender hechicería, tendría mejor suerte preguntándole a alguien que no fuera un mago de tercera categoría. Mientras Ruby se aferraba a su brazo, él la agarró por la cintura y la llevó hacia abajo desde la torre de artillería rota, y directamente hacia una multitud de espectadores que les dieron un gran rodeo. Por el amor del polvo, ¿qué diablos acabamos de ver? Alguien murmuró mientras miraba más allá del muro norte, luego hacia Shirou. Todos estaban conmocionados de una forma u otra. Lo que acababan de ver y experimentar no era normal. Aura y semblance eran sucesos cotidianos para Huntsman y Huntresses, pero la escala de destrucción era irreal. Si alguien más supiera que todo fue causado por un hombre que aparentemente trabajó como mercenario, las repercusiones no pasaron desapercibidas para Aurelia. Se podía comprar la lealtad de un mercenario, y la premisa de un poder no afiliado que podría representar un peligro para los reinos era una pesadilla política. De alguna manera, tendría que enviar un informe sobre el reclutamiento de Shirou para convertirse en un Huntsman oficial. El problema ahora era cómo. Ella no supo cómo convencerlo, lo que provocó que se quedara en silencio en la contemplación. Sintió que le venía un dolor de cabeza, y en parte se debía a su hermano pequeño. Estoy más interesado en lo que pasó con el aura, susurró Jaune mientras abría y cerraba las manos. ¿Es así como es despertar? Héctor, que estaba al lado de Jaune, no hizo ningún comentario. Él y todos los demás todavía estaban en estado de shock e incredulidad. Aurelia fue la más afectada por lo sucedido. Sus palabras le estaban fallando, y su mente estaba tardando demasiado en reiniciarse. Mientras tanto, Shirou observó cómo Ruby se dirigía tentativamente hacia sus nuevos amigos. Era torpe, pero lo intentaba a su manera. Jaune y Héctor la vieron mucho antes de que la cambiara, razón por la cual se acercó a ellos. ¿Hola de nuevo? Se rascó nerviosamente la nuca, un rasgo que él le había inculcado en su adolescencia. Miró a Héctor antes de llamar primero a Jaune, con quien parecía más fácil llevarse bien. Tu aura era blanca, y Uk complementa el blanco. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Shirou vio que la expresión de Ruby se congelaba mientras su mente procesaba lentamente lo que acababa de decir. Podía imaginarla haciendo la cara de mátame ahora que había usado la última vez que había ido a un restaurante familiar. Su camarero le había servido la comida y le había dicho que disfrutara. Ella respondió con tú también, y prácticamente murió por dentro cuando el mesero le dirigió una mirada medida mientras Yan se echaba a reír antes de que Taiyang le hiciera callar a codazos. Jaune se quedó mirando a Ruby durante mucho tiempo antes de que Héctor hablara con un resoplido. Mi aura era verde, complementa el verde, dijo Héctor secamente. Cállate. No te burles de mí. Cometí un error, ¿de acuerdo? Ruby se sonrojó, clavó los pies en el suelo y gimió. Jaune, siempre el chico amable, fácilmente dejó pasar el asunto y cambió de tema. No sabíamos que tu compañero era tan fuerte. ¿Dijiste que ambos sois mercenarios? Shirou observó cómo la atención de Héctor se desplazó hacia él y luego volvió a Ruby. Héctor tarareó con interés. ¿Cuánto costaría contratarlos a ambos? Preguntó Héctor. Lo que sea que te paguen ahora, mi abuela está dispuesta a pagar el doble, el triple. Incluso puedes decir el precio.
Héctor estaba dirigiendo su pregunta más hacia Shirou que hacia Ruby, quien se congeló pensando en lo que podría comprar con más derecho de retención que no fuera solo de su asignación. O por supuesto que somos fuertes. Ruby dejó escapar una pequeña risa. Por curiosidad, ¿de cuánto estamos hablando aquí? En lugar de responder, Héctor sacó su pergamino y abrió un cheque en blanco con un saldo inicial de $10.000. Ruby emitió un agudo gemido. Galletas, piezas de armas para mi bebé, se detuvo, con los ojos empañados. Jaune echó un vistazo cuando Héctor agregó un 0 extra y Ruby se volvió catatónica. No lo pienses, Ruby. Shirou sintió la necesidad de intervenir ahora antes de que Ruby se deslizara demasiado por el borde. Es una oferta tentadora, pero si simplemente abandonamos un contrato para otro empleador, nuestra credibilidad se verá afectada. Mi socio y yo tendremos que rechazarla por el momento hasta que completemos nuestra misión de defender Mountain Glen. Héctor asintió y guardó su pergamino. Fue en ese momento que Aurelia y los demás comenzaron a recuperarse de su conmoción. La primera prioridad de Aurelia era agarrar a Jaune en un abrazo aplastante para asegurarse de que estaba bien antes de excusarse para asegurarse de la seguridad de los cazadores y las cazadoras en el muro norte. Todos ustedes quédense aquí por el momento. Aurelia dio una sola orden. Shirou vio irse a Aurelia, pero no antes de que ella le diera una mirada ilegible y se fuera rápidamente. Lo siento por mi hermana. Generalmente es agradable, pero es demasiado protectora. Jaune lo llamó. No soy muy cazador en el entrenamiento y ella podría estar enojada porque ayudaste a desbloquear mi aura temprano, lo que significa que papá aumentará mi dificultad de entrenamiento. Shirou asintió a Jaune para mostrar que entendía. Se hizo un silencio y se dio cuenta de que todos se arremolinaban a su alrededor en ausencia de Aurelia. Por otra parte, deben haberse sentido más seguros cerca de él después de lo que acababa de hacer. Por supuesto, Ruby se sentía más segura y cómoda cerca de él y estaba tratando de retroceder poco a poco hacia él. Desafortunadamente, sintió que este era un buen momento para que ella saliera más de su caparazón. Por cada paso que ella daba hacia él retrocedía 2 pasos hasta que Jaune y Héctor se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Desde cualquier otra perspectiva, parecía como si estuviera tratando de distanciarse de ellos. Un gesto grosero en cualquier cultura. Esto no es lo que parece. Ruby dijo frenéticamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras pensaba en una explicación. No son ustedes, soy yo, o en realidad no. Olviden que dije eso. Tú. De repente señaló a Héctor. Tú eras el que hablaba de contratarnos, así que sí, eso es todo. Me estaba mudando para dar suficiente espacio para demostrar las capacidades de Archer y mías. Héctor enarcó una ceja, el no dicho adelante persistía en el aire. Shirou miró a Ruby y supo que esto no iba a terminar bien. Estaba entrando en pánico y eso ya era la peor señal. Acababa de comenzar su entrenamiento con Crow después de completar Crescent Rose, lo que significa que todavía era una novata y definitivamente, basura en combate sin armas. Peor aún, sus ansiedades sociales estaban aumentando, y podía ver remolinos que empezaban a formarse en sus ojos. Todos la miraban con expectación después de ver lo que había hecho antes, pero Ruby no era él. Ruby y expectativa ni siquiera deberían ir en la misma oración. Esto fue malo, muy mal, sobre todo con Ruby en el punto de mira. Eran las clases de combate signal de nuevo. Jaune y Héctor esperaron, luego esperaron un poco más con todos los demás. Ruby. Jaune se humedeció los labios mientras trataba de pensar en algo que decir, haciendo una mueca cuando Ruby levantó bruscamente la cara para mirarlo. No tienes que sentirte presionado para hacer nada. Creo que Héctor solo está jugando contigo. Oh, no. Aquí viene. Conocía ese rostro. Shirou hizo una mueca. Consideró intervenir ahora, pero ya era demasiado tarde. Había comenzado. El mecanismo de defensa de su maestro cuando lo empujan demasiado hacia una esquina. ¿Estás dudando de mí? ¿Te atreves a dudar de mí? He esperado ansiosamente esta prueba de parte de aquellos como ustedes. He visto el camino oscuro, pero siempre camino en la luz. Ella floreció su capa roja. Oh Dios, por favor, no. Shirou se golpeó la cara con la palma de la mano mientras observaba que Jaune y Héctor se miraban inseguros. Todos parecían inseguros. Esto no es una prueba, Ruby. Jaune aclaró confundido, Héctor aún más, pero Ruby los ignoró y siguió balbuceando. Grim, temedme, soy la futura cazadora pateadora más fuerte de Remnant, Ruby Rose. Ya sabían tu nombre. Shirou sintió que sus hombros comenzaban a hundirse, mientras tanto, Jaune se encogió de hombros y siguió adelante. ¡Ay!
Antor se atrevió a arrastrar las palabras. Ruby sintió que la sangre le subía a la cabeza por la vergüenza. Definitivamente debe haberse dado cuenta de su propio error, y solo estaba diciendo lo primero que le vino a la mente debido a la ansiedad. Soy el asesino de todos los Grimm. El asesino de los monstruos de las galletas. Yo. Bebo. Leche. ¿Por qué no simplemente parar? Solo lo estás empeorando. Shiro escuchó a la multitud murmurar y supo que esto solo iba a cavar el hoyo que Ruby estaba cavando más profundo. En Signal, cuando estaba en la parte inferior de la clase de combate, a menudo recurría a jactancias descabelladas sobre sus poderes ocultos que aún no se desbloqueaban, o una maldición aleatoria que embotaba sus movimientos, para engañarse a sí misma y pensar que no era basura. ¿De dónde había aprendido eso? ¿Escuchaste eso? Esa es mi hija y es como yo. Le enseñé todo lo que sabe. Todo héroe necesita su entrada genial. Shiro miró rígidamente a la mujer flotante invisible que lanzaba elogios ciegos a Ruby y se quedó inmóvil. Eras tú, oro. Incluso antes de que Summer muriera, había leído a Ruby demasiados cómics e historias cuando era más joven, y Ruby retuvo ese conocimiento durante toda su vida. ¿Vas a empezar? Alguien llamó a Ruby. Pensamos que nos ibas a mostrar algo. Ruby se enderezó mecánicamente, sus palabras salían tartamudeando mientras lentamente comenzaba a darse cuenta de lo jodida que estaba. Entonces, ¿ustedes también desean medir mi fuerza prohibida? Les advierto a todos, pero ni siquiera yo puedo controlarla por completo. Última oportunidad. Manos a la obra. Ruby lanzó una mueca. Shiro no se perdió la forma en que sus ojos lo miraban suplicantes. Suspiró y se preparó para rescatar a su maestro. Amigo, ¿de dónde sacó los pétalos? Todos vieron cómo pétalos de rosas al azar bailaban en el aire, una brisa soplaba sobre el área. En cuanto a Ruby, de repente se animó cuando notó que él accedió a ayudarla un poco. Una sonrisa segura de sí misma apareció en su rostro antes de dejar a un lado a Crescent Rose de todas las cosas y apretó los puños. Oh Dios, su confianza en él la estaba haciendo llevar las cosas demasiado lejos. Ella estaba tratando de emular a Jan, a quien probablemente vio como su mejor modelo a seguir de Signal. Definitivamente se estaba preguntando qué haría Jan. De repente, ya no tenía ganas de ayudarla. Las flores bailan en la brisa fresca. Estoy solo. Una rosa tiene espinas. La mirada de Ruby se centró en un pedazo de escombros en el pequeño círculo que los demás habían despejado a su alrededor. Hola. Golpeó una roca grande. Y nada excepto un estremecimiento masivo que viajó por su puño y bajó por su cuerpo. ¿Se estaba llorando? ¿Se olvidó de cubrir su puño con aura y solo golpeó roca sólida? De espaldas a Jaune, Héctor y todos los demás, Ruby siguió señalando a Shiro con los ojos, gesticulando frenéticamente con movimientos faciales mínimos y rogándole que actuara mientras lágrimas de dolor caían por sus mejillas. Shiro suspiró, divertido y exasperado a partes iguales. ¿Por qué no usó su arma? ¿No vas a hacer nada? Summer flotaba a su lado. ¿La mimas, Summer? Ruby estaba empezando a sollozar cuanto más se extendía el silencio. Su rostro se arrugó y una parte de ella parecía estar muriendo, no de dolor, sino de mortificación. Trazando cuidadosamente un código místico de tipo explosivo en forma de espada detrás de la roca, lo activó e hizo que la roca detonara en una llamarada de fuego controlada para alivio de Ruby. ¿Ves? Mira. Tenía lágrimas de caimán en los ojos. Así es como lo planeé. Nadie parecía creerle realmente. Solo Juan. En cambio, los observadores notaron que algo golpeó la roca desde atrás antes de la explosión en base al sonido producido. Ruby se secó las lágrimas antes de correr hacia Shiro y golpearlo con el codo por tardar tanto. Permítanme volver a presentarnos. Soy el verdadero héroe y esta es mi patada lateral. Las peleas son legendarias. Ella se jactó. ¿No es al revés? Antor negó con la cabeza con escepticismo. ¿Peleas legendarias? ¿Quieres decir unilaterales? No. Te equivocaste. Ruby gritó, escandalizada y con la cara roja debajo de su máscara. HMPH, cree lo que quieras, pero si desato mi super secreto devastador ultra mega ataque. Picadura revoloteante como una abeja que flota como un ataque de mariposa, te arrepentirás de haber dudado de mí. Eres un idiota, dijo Antor rotundamente. Prefiero escuchar al señor Archer. Oye. No me ignores. Jaune, no tú también. Tímidamente, la mirada de Jaune se dirigió hacia Shiro al igual que todos los demás, dado que Jaune fue el más amable al respecto. Pero yo soy el amo y él es el sirviente. Ruby se desvaneció, golpeando el suelo con los pies. Athers.
Odiadores de todos ustedes. Ruby fue ignorada en gran medida, pero en todo caso, estaba sacando una sonrisa de todos. Estaba levantando el ánimo a su manera. La idiotez era contagiosa. Alrededor de este tiempo, Aurelia Ark regresó después de verificar la seguridad de los cazadores y las cazadoras en el muro norte. Fue aquí cuando se dio cuenta de un cambio en la dinámica del grupo. En lugar de buscarla en busca de orientación, todos quedaron cautivados por cierto mercenario enmascarado. Aurelia parecía estar en conflicto de repente por haber sido delegada extraoficialmente en su puesto, pero a regañadientes, no armó un escándalo. ¿Qué sugiere que hagamos desde aquí, señor Archer? Alguien preguntó. Shirou tarareó, mirando primero al que había impuesto la pregunta, y luego a Aurelia Ark, que permanecía extrañamente complaciente con el desafío de su autoridad. Bueno, si realmente le estaban preguntando y Aurelia no tenía ningún problema con eso, ¿quién era él para negar su aporte y experiencia? La artillería de polvo necesita ser reparada antes de que regresen los Grimm. Esta era la primera prioridad. Con la artillería respaldada, no tendría que estar limitado a una sola área para compensar, y podría moverse según sea necesario. ¿Tienes algún ingeniero por aquí?, preguntó. Aurelia tarareó y sacó un pergamino que llevaba atado a la cintura debajo del cinturón. Abrió la interfaz y tocó un icono de solicitud. Hecho, respondió ella, mirando fijamente su pergamino antes de enviar un mensaje de todo despejado. Los ingenieros militares deberían estar en camino ahora que es seguro. ¿Algo más que quieras sugerir? Él asintió en señal de agradecimiento. Por el momento, deberíamos reagruparnos en un punto seguro hasta que lleguen los ingenieros. Unos cuantos cazadores pueden quedarse atrás para mantener el área libre de Grimm mientras los ingenieros trabajan. Me ofrezco como voluntario si no hay nadie disponible. Una buena sugerencia hecha por un hombre valiente, interrumpió una voz. Papá, saludó Aurelia a un hombre de aspecto brusco que parecía una versión mayor de Jaune, excepto que tenía un tono de cabello más oscuro y una parte superior del cuerpo más formada. Era el mismo hombre que había sido visto peleando por el muro norte. Jaune se animó al ver al hombre, pero no llamó la atención sobre sí mismo cuando el hombre se movió directamente hacia Shirou y le dio una palmadita en el hombro. Hola amigo, mi nombre es Nicolás Ark, saludó Nicolás. No sé cómo hiciste lo que hiciste, pero fue increíble. Siendo ese el caso, debes estar bajo de aura. Permíteme a mí y a algunos otros mantener a salvo a los ingenieros mientras descansas. Necesitarás el tiempo para recuperar. Shirou habría dicho que estaba bien, pero podía ver que Nicolás iba a ser insistente. La forma en que Nicolás miró a Jaune y Aurelia le dejó claro a Shirou que parte de la insistencia de Nicolás se debía a la sensación de seguridad que sus hijos tendrían al viajar con él. Para un padre, siempre apreciarían la protección de sus hijos. Entiendo. Buen muchacho, sonrió Nicolás. Ahora date prisa y vete. No sabemos cuánto tiempo pasará hasta que los Grimm regresen. Nicolás empujó a Shirou ligeramente para que siguiera a Aurelia mientras ella comenzaba a llevar a todos de regreso al centro del asentamiento de Mountain Glen. El hombre realmente era un padre cariñoso. Shirou se arrastraba cerca de la parte trasera del grupo y, naturalmente, Ruby se limitó a caminar a su lado. La única diferencia esta vez fue que Jaune y Héctor no estaban muy por delante. Ruby siguió cambiando su mirada de él a Jaune y Héctor y viceversa, con los labios fruncidos. Por un lado, evidentemente quería hacer nuevos amigos, pero por el otro, también quería quedarse con él. En última instancia, terminó eligiendo a su indeciso maestro. Ruby, sal un rato con tus nuevos amigos, la instó. Sintió que ella apretaba su brazo con más fuerza por un momento, antes de mirarla y ver sus ojos plateados mirándolo fijamente. ¿En serio? Entonces, ¿qué hay de ti? Ella inquirió. Tengo algo que hacer, y no te traeré, planeo salir de las murallas de Mountain Glen para hacer un poco de exploración. Los ojos de Ruby se abrieron antes de tirar de su manga, incitándolo a bajar la cabeza donde ella ubicó una mano sobre su oreja para susurrar. Yo también puedo ayudar, trató de ser discreta, pero no se dio cuenta de que sus acciones eran demasiado conspicuas para no ser notadas en primer lugar. Sintió que Aurelia lo miraba fijamente, pero él asintió tímidamente y le hizo un gesto para que continuara. Ella actuó insegura, pero después de lo que había hecho, lo trató como a un cazador mayor y no lo cuestionó. Su atención volvió a Ruby, que ahora parecía más y más decidida a seguirla que nunca. Tenía que detenerla ahora antes de que tuviera alguna idea. ¿Puedes hacer esto? Levantó una ceja y dejó que su mano se desespiritualizara. Sería más seguro si voy solo porque puedo ser invisible. Será seguro para mí.
Técnicamente, el Grim todavía podía sentirlo, pero no corría peligro de que ningún cazador o cazadora lo viera. Ruby cerró la boca. Punto probado. Está bien, Ruby, compórtate. Volveré en breve. Cuando nadie estaba mirando, se quitó la ropa, la metió en la bolsa de suministros de Ruby y rápidamente se desmaterializó. En verdad, explorar no era el único motivo que tenía para dejar atrás a Ruby por un tiempo. Grim era difícil de encontrar en medio de Vale, y no tenía una excusa razonable para dejar atrás a Ruby antes. Sin embargo, aquí, en medio de la nada y en territorio Grim, tenía la oportunidad perfecta para probar algo sobre lo que había estado debatiendo con Summer. Unos minutos más tarde, estaba lejos de los muros de los asentamientos de Mountain Glen, habiendo superado todos los obstáculos en su forma espiritual. Grim eran criaturas sin alma por defecto. En cierto sentido, ¿no eran simplemente recipientes vacíos? El hecho de que sus cuerpos se desvanecieran en motas negras de luz dio crédito a la teoría. Un espíritu heroico era solo un familiar convocado en un cuerpo anfitrión hecho de éter. La diferencia era la existencia de un origen espiritual que permitía que un espíritu heroico mantuviera su existencia. Sin embargo, el concepto clave es la distinción entre espíritu y cuerpo. Si un Grim era un recipiente sin alma, ¿qué sucedería si un espíritu residiera dentro de él? Shirou no se atrevió a intentarlo él mismo ya que ya tenía un cuerpo físico otorgado como Servant, pero Summer era diferente. Ella era solo la mitad de un alma persistente que ni siquiera estaba segura de cómo había muerto. Si obtendría un cuerpo físico al intentar poseer a un Grim, ¿por qué no intentarlo? Ella ya tenía todo que ganar, y nada que perder con él cerca para rescatarla si se ponía mal. Sin embargo, definitivamente había riesgos. Grim nació de un poder contaminado de la oscuridad. Sería simple perderse en su corrupción, lo que significa que sería una batalla de voluntades basada en si Summer podría soportar el proceso de posesión. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a probar esto? Shirou se paró frente a un Beowulf clavado al suelo por 4 espadas mientras hablaba con Summer. Ella era la que insistía en intentarlo, aunque solo fuera porque estaba harta de no poder hacer nada. Sí. Si lo que dijiste sobre las almas era correcto, solo tengo que vencer la corrupción de los Grim. Así que, quizás fácil. Tengo ojos plateados. Nuevamente, no sé qué significa eso. Shirou se frotó la sien con la mano derecha. Ojos rojos, ojos verdes u ojos plateados, ¿por qué importa el color de ojos que tengas? ¿Qué tipo de justificación es esa? Significa que tengo más posibilidades contra Grim, ¿de acuerdo? Ospin no fue muy comunicativo con la información. Summer parecía nerviosa, pero no importaba cuánto intentara razonar con ella, su determinación no vaciló. Lentamente, se abrió camino para flotar sobre la parte posterior del Beowulf que gruñía y tentativamente colocó sus manos sobre él. Ella tomó aire y lentamente comenzó a fusionarse. Deséame suerte. Tan pronto como Summer se fusionó por completo con el Beowulf, simplemente se congeló. Dejó de forcejear mientras el color de sus ojos seguía parpadeando entre rojo y plateado. En verdad, este era un esfuerzo arriesgado que no estaba dispuesto a permitir que Summer intentara de nuevo. No, era algo de lo que él se dio cuenta abruptamente que ella no sería capaz de volver a intentarlo aunque quisiera. Demasiado rápido, la conexión que tenía con Summer que la unía a él se cortó. Ya no podía sentir su presencia, causando que se tensara, pero no podía hacer nada. Solo podía observar cómo los ojos del Grim seguían cambiando de color antes de que estallara en un humo blanco, con ondas de luz negra y rojiza pulsando en su interior. Rápidamente lanzó una ráfaga de su energía mágica para crear un viento lo suficientemente fuerte como para despejar el humo. Allí, de pie frente a él, estaba una mujer pelirroja idéntica en apariencia a Summer, pero sin embargo diferente. Su piel era de un color gris enfermizo, de tez casi blanca con venas rojas furiosas palpitando sobre su rostro. La placa de hueso cubría su cuerpo en parches claros concentrados sobre sus articulaciones y un poco debajo de su barbilla, pero su característica más distintiva eran sus grandes ojos rojos. Estaba desnuda, pero tuvo la decencia de mantener los ojos en su rostro con vehemencia mientras buscaba algo con lo que cubrirla, excepto que momentáneamente olvidó que estaban en medio de la nada. Con las mejillas enrojeciéndose gradualmente, tosió nervioso y giró bruscamente la cabeza hacia un lado antes de elegir quitarse el manto rojo para cubrirla. Dicho manto era de un tamaño demasiado grande y logró llegar hasta los pies de Summer, donde se arrastraron por el suelo. Ella no estaba hablando. Ella no se movía. La forma en que sus ojos rojos brillaban casi parecía amenazante. Un gruñido gutural escapó de su boca cuando trató de acercarse a ella de nuevo. ¿El verano?
dijo con cautela, los músculos entrenados y listos para entrar en acción a la menor señal de malas intenciones. Summer se quedó completamente inmóvil, y fue con una cuidadosa observación que comenzó a notar que el rojo se filtraba de sus ojos para ser reemplazado por una plata radiante. «Verano, ¿eres tú?», llamó de nuevo. Summer se miró a sí misma en silencio, frunciendo los labios mientras sus ojos se centraban en sus manos, luego en sus pies, luego en su cuerpo. Parecía aturdida, sorprendida, casi temerosa. «Lo siento, me desconecté por un segundo», respondió finalmente. «¿Cómo te sientes?» «Me siento bien», abrió y cerró las manos. «¿Cómo me veo?» «Como si no deberías intentar caminar por las calles de Vale en el corto plazo, o Atlas, o Mistral, o en cualquier lugar con humanos en absoluto». Su silencio era revelador, una amarga sonrisa se extendía por el rostro de Summer. «¿Me veo bien?» «¿Definir bien?» Summer le dedicó la mirada que todas las mujeres utilizan ante las preguntas tontas. «Es súper efectivo. Mira por ti mismo». Trazó una espada sin nombre frente a Summer cuya hoja era tan reflectante como un espejo. Ella se quedó sin aliento ante su propia apariencia. «Vas a necesitar esto». Le entregó una máscara de repuesto en caso de que se rompiera la que llevaba puesta. También estaría necesitando ropa mejor para cubrir el resto de ella. Su manto no era el más apropiado ya que apenas cubría el frente. Su ombligo estaba expuesto mientras que solo la parte superior de sus senos estaban cubiertos. Ni siquiera pareció darse cuenta de lo cerca que estaba de la inmodestia. Summer aceptó con cautela la máscara, un destello de amargura brilló en sus rasgos. «No voy a poder ver a Ruby, Jan, Tayo Crow así, ¿verdad?» Quería negar esa afirmación, y lo hizo. Si una familia se amara, su amor no cambiaría sin importar lo que suceda. Esto fue especialmente así para la familia de Summer, que aún no ha renunciado a buscarla. «Sabes que eso no es cierto. Son tu familia y, conociéndolos, nunca te evitarían». Pero este era exactamente el punto que frenaba a Summer. Como madre y esposa, tenía sus propias preocupaciones. «Por eso no querría ser una carga para ellos», respondió Summer, su voz suave en contraste directo con lo feroz que parecía en su forma actual. «Si aparezco con esta apariencia, incluso si no se alejan de mí, todos los demás lo harán. ¿Quién confiaría en un Grimm? Soy un monstruo sin importar cómo lo mires. ¿Quieres que trate de hacerte regresar?», Shirou ofreció. Por supuesto, incluso él no sabía lo que sucedería ya que ya no podía sentir el ancla que ataba a Summer a él. Si la separó a la fuerza, podría terminar matándola, lo cual es un riesgo que no quería correr a menos que Summer insistiera. Ella no. Summer esbozó una sonrisa irónica, su apariencia actual la hacía lucir francamente malvada. Por supuesto, él no se lo señaló y se limitó a soportarlo. «Al menos así puedo ayudar sin convertirte en una mujer». «Ah, sí». La razón principal por la que Summer había insistido tanto en tratar de poseer un Grimm. «Mi gratitud no tiene límites», dijo en el tono más genuino que pudo producir. Consideró postrarse de rodillas, pero sabía que a Summer no le gustaba una escena así. «Tomará un poco de tiempo acostumbrarse a esto», se quejó Summer mientras giraba los hombros. «Me acostumbré demasiado a flotar». «Bueno», señaló hacia unos pocos Grimm en la distancia. «¿Qué tal un poco de práctica?». La atención de Summer se centró abruptamente en él mientras se ponía la máscara que le ofrecían en la cara. «¿Puedes hacerme un arma?», ella preguntó. «¿Qué tienes en mente?». De alguna manera, Shirou supo que había hecho la pregunta equivocada cuando una luz brilló en los ojos plateados de Summer. Las similitudes de Summer con Ruby eran demasiado evidentes, más aún porque Summer siempre seguía a Ruby si podía. Los dos eran fanáticos de las armas. ¿Quién crees que le enseñó a Crow sobre la fabricación de armas? Sin embargo, la diferencia entre Summer y Ruby era que Summer sabía de lo que era capaz. «Bueno, ya que me ofreciste, es posible que tenga un cierto diseño en mente después de ver a mi hija hacer su arma». Ella lo miraba como un arsenal ambulante. Técnicamente, no estaba equivocada, y maldita sea, se veía aterradora en este momento. Su transformación probablemente la estaba afectando en más formas de las que ella puede imaginar. Ella no aceptaría un no por respuesta. Fin del capítulo.